Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido al lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... Soy un Slime en Genshin Impact. Capítulo 46. Viaje. Pero ahora que tenemos una forma de romper la barrera del viento, Wendy se encogió de hombros. No hay necesidad de ahondar en los motivos del mago del abismo. Primero entremos en las ruinas del dragón del viento y rescatemos a Tebarin. Sí, creo que sí, asintió Famas. Había absorbido el poder divino del ojo de Dios de Klee hacía unos días, y su poder ahora se expandía. Basándose en su fuerza actual, Famas debería ser capaz de aplastar a Tebarin. Cuando toqué la magia emanante del mago del abismo hace un momento, me di cuenta de que la inmundicia de las lágrimas y la maldición que aflige a Tebarin son la misma fuerza. Durante el primer ataque a Mondstadt, la antigua magia del viento que contenía se agotó. Su estado actual es completamente diferente al de cuando lo conocimos por primera vez. Tebarin aún puede moverse solo porque depende de la maldición como combustible. Entonces, Wendy miró a Famas. ¿Han devuelto el ojo de Dios de Klee? Sí, posee un gran poder. Famas asintió, aún perplejo. Entonces, nuestra arma secreta definitiva es Famas. Wendy palmeó el hombro de Famas con seriedad, como si tomara una decisión trascendental. ¿No es demasiado peligroso, Wendy? Lumine miró con ansiedad al recién recuperado Famas. Ha tenido muchos encuentros con Tebalin, dijo Wendy con impotencia, como si recordara el momento en que Tebalin fue arrancado. En aquel entonces, el dragón del viento del este acababa de emerger del mar elemental en el cielo, aún ingenuo e ignorante. La vida nacida de los elementos, al depositarse, se convertía en limos. Al ascender, en mariposas de cristal, y algunos se convertían en peligrosos monstruos elementales. Las criaturas elementales con forma de dragón eran extremadamente raras y poderosas, rivalizando incluso con los dioses demoníacos de antaño. El recién nacido Tebalin descendió lentamente del cielo, lleno de curiosidad por el mundo. Aterrizó en una aldea, solo para ser apedreado y perseguido por la gente aterrorizada. Los Tebalin no entendían sus palabras, y el mundo era demasiado complejo. Tebalin estaba confundido, pero aún así quería intentarlo. Voló a Munatar, aislado por las llamas, donde Famas, el entonces gobernante, lo engañó para que ofreciera plumas elementales a cambio de instrucción en el lenguaje humano. Famas y Barbatos se encontraban entre las pocas deidades que dominaban el lenguaje de los elementales, habiendo sido ellos mismos elementales en el pasado. Día tras día, año tras año, el lenguaje humano era ilimitado, pero las plumas del dragón del viento del este eran limitadas. Tras perder la mayoría de sus plumas, Teblin se vio obligado a abandonar Munatar. Entonces, un día, Teblin escuchó el sonido del arpa celestial. Atraído por la canción, aterrizó junto al más grande cantante bajo el cielo. La gente comenzó a entrar en pánico, pues los poderosos dragones elementales y las deidades que gobernaban el mundo mortal siempre habían tenido dificultades para llevarse bien. Miren, qué hermoso es, qué gentil es, les dijo Wendy. Ese fue el primer encuentro de Teblin. Al ver que a Teblin casi le faltaban plumas, Wendy se quejó repetidamente con Famas de que un dragón del viento del este tan hermoso estaba siendo usado por este hombre apasionado por la batalla para recolectar plumas, fabricar arcos y librar guerras. Al final, Tebarin decidió quedarse con Wendy. Aprendió el lenguaje humano en Munatar y las habilidades del cantor del viento en Mondstadt. Por cierto, Jin, ¿a qué distancia estamos de las ruinas del dragón del viento? Wendy consolaba a la preocupada Lumine, y Famas le preguntó a Jin mientras ella sorbía su café. Bueno, en carruaje son 2 días de viaje. Si corremos a toda velocidad, tardaremos un día y una noche, dijo Jin pensativa. Es principalmente por los monstruos que hay por el camino, así que tenemos que dedicarle tiempo a eliminarlos. Famas miró a Wendy a su lado. ¿Y si volamos? Bueno, la última vez gasté mucho de mi poder divino solo para alcanzar a Tebarin y defender la ciudad de los asedios de los monstruos, así que... Famas sintió un fuerte dolor de cabeza. Después de todo, este tipo es uno de los 7 dioses, ¿por qué? ¿Siempre está pensando en holgazanear? De acuerdo, entonces vayamos en carruaje. Tras confirmar el plan de viaje, Tiluk se inclinó hacia el camarero y dijo unas palabras, asintiendo a todos. Está todo arreglado. Vámonos ahora, bajo el gran árbol de la cabeza de puente en Mondstadt.
Tengo que preparar muchísima comida. Paimon, al ver lo justo que era el horario de salida, tiró de Lumine apresuradamente, con la intención de ir a buscar provisiones para el viaje. También tengo que hacer arreglos para los caballeros. Al ver esto, Jin sonrió amablemente, mirando a Kaeya. HMPH, como era de esperar de los caballeros, retrasar un asunto tan importante. Tiluk resopló con desdén, como si recordara algo. Cuando estén listos, salgan de Mondstadt. Primero iré a ver las ruinas del dragón del viento. Dicho esto, el maestro Tiluk abrió la puerta de la taberna y salió sin mirar atrás. Espera, Tiluk. Kaeya estaba a punto de detener a su hermano, pero Jin lo agarró. Suéltalo. La capitana Jin negó con la cabeza, impotente. Sabía que Tiluk aún estaba conmocionado por la muerte de su padre y la ejecución limitada de los caballeros de Favonius, pero en ese momento, no tenía sentido decir nada. Después de que el grupo se separara y recogiera sus cosas, Wendy, Jin, Farmas, Lumine y Paimon se reunieron en el puente de Mondstadt. Kaeya no pudo ir, ya que tuvo que encargarse de las tareas de Jin. Un carruaje de aspecto sencillo estaba aparcado tranquilamente bajo un gran árbol en la cabeza del puente. Los dos caballos que lo tiraban pastaban tranquilamente en la hierba circundante, mientras el cochero, un hombre de mediana edad, descansaba con los ojos cerrados. Hola, tío. Lo saludó Wendy con entusiasmo. Hola, ¿eres el cochero que nos lleva a las ruinas del dragón del viento? El hombre del carruaje asintió y luego hizo un gesto con la mano con indiferencia, indicando a Wendy y a los demás que subieran. Vamos, dijo Wendy como de costumbre, y luego ella y los demás subieron al carruaje uno a uno. El espacio interior era mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Había filas de asientos, así que incluso con 4 personas sentadas, no habría aglomeración. El interior del carruaje estaba lujosamente decorado, con cortinas con borlas, copas de vino y emblemas que representaban la bodega del amanecer, y apoyabrazos de un dorado tenue que dejaba ver las huellas del tiempo. Paimon no pudo evitar exclamar: ¡qué bonito! Wendy y Fama se sentaron juntos, mientras que el capitán Qin y Lumine se sentaron al otro lado. ¡Vamos! Con la orden del conductor, el carruaje comenzó a moverse gradualmente, y la velocidad aumentaba constantemente. Después de que el carruaje se pusiera en marcha, las pocas personas dejaron de hablar. Wendy, que estaba sentada junto a Famas, se quitó el sombrero, cerró los ojos en silencio y se apoyó en el hombro de Famas. Tras tocar la cabeza de Wendy, Famas también cerró los ojos. Capítulo 47. Hay más de un camino hacia las ruinas. Gurgle tilde gurgle tilde. De repente, un extraño sonido despertó a Famas. Tilde Paimon, ¿no acabas de terminar 2 huevos fritos Teibat y 3 tostadas de pescado esta mañana? ¿Por qué tienes hambre otra vez? Lumine se estiró, entrecerró los ojos y preguntó con un bostezo. Estúpida Lumine, ese sonido no lo hizo Paimon. Paimon, que estaba recostado sobre las piernas del capitán Jin para recuperar el sueño, negó de inmediato la calumnia de Lumine. Además, está claro que me comí un huevo frito y 2 tostadas esta mañana. Si no es el sonido de tu hambre, ¿quién más podría ser? Gurgle tilde antes de que Lumine terminara de hablar, se escuchó otro sonido, que hizo que Lumine y Wendy, que acababan de despertarse, miraran a la persona que tenían enfrente. Entonces, todas comprendieron el origen del sonido. ¿Capitán Jin? ¿Tú? Preguntó Wendy tímidamente a Jin, quien estaba sentada enfrente y evitaba la mirada de todos. Bueno, estaba ocupada limpiando después del asedio de los monstruos, así que olvidé desayunar. Es normal, explicó Qin en voz baja a Wendy, que estaba frente a ella. Disculpa, Lumine, ¿tienes algo de comida? Wendy levantó la vista. Lumine se calló dócilmente y sacó en silencio 3 brochetas de setas y pollo, que desprendían un aroma carnoso, y se las entregó a Qin. 3 más, aceptó la capitana Qin. Gracias. Lumine. Paimon se acercó a Mirai, mirándola con sus grandes y brillantes ojos. Paimon también quiere brochetas de setas y pollo. Son provisiones para las ruinas del dragón del viento. Pequeña Paimon, por favor, para. Lumine le dio un suave golpecito en la cabeza a Paimon. 2 días pasaron en un instante. La entrada a las ruinas del dragón del viento. Wendy señaló la barrera suspendida de la entrada y dijo: esa es la barrera de viento. Paimon se escondió detrás de Lumine en cuanto la vio.
Los fuertes vientos la hacían sentir un poco incontrolable en el aire. Casi me arrastra. Era peligroso. Dijo Paimon desde atrás de Lumine. No pasa nada. Solo mírame. Wendy sacó un arpa, juntó los dedos y se preparó para tocar. Famas se colocó inmediatamente detrás de Lumine y le tapó los oídos con las manos. Lumine se sobresaltó. Las manos de Famas estaban calientes. Aunque quería negarse, sintió una extraña sensación. Sonrojada, no apartó sus manos. Famas, ¿qué haces? Preguntó Paimon con curiosidad. Pronto lo sabrás. Wendy puede empezar. Al ver las acciones de Famas, Wendy pareció comprender y le guiñó un ojo simbólicamente. En cuanto sonó el arpa, a todos se les puso la piel de gallina, y rápidamente siguieron el ejemplo de Famas y se taparon los oídos. El sonido del arpa celestial era como el raspado de uñas sobre una pizarra, o una canción en Ilichul, bastante discordante. Pero el efecto era palpable. Tras una actuación de 1 minuto, la barrera de viento se hizo añicos. Cantante, ¿por qué no nos lo dijiste con antelación? Preguntó Paimon con furia a Wendy. Oye, si quieres culpar a alguien, culpa a Famas. Él lo dijo. Wendy extendió las manos al cielo. Bienvenidos a la antigua ciudad, la Torre del Rey Solitario. Un enorme arco apareció ante ellos. Famas y los demás parecían empequeñecidos bajo el arco de las ruinas del Dragón del Viento. El magnífico edificio que tenían ante ellos, incluso en ruinas, no podía ocultar su antigua prosperidad. ¿Qué edificio tan grande? ¿Es aquí donde vive Tebarin? Preguntó Paimon a Wendy. No, estas ruinas fueron una vez una ciudad antigua, y Tebarin es solo una residencia temporal. Las ruinas en sí son, de hecho, más antiguas que la época del Guardián de los Cuatro Vientos. Mondstadt era una ciudad-estado sin rey. Antes de su fundación, un tirano gobernaba aquí. Si tengo la oportunidad, algún día te contaré la historia de ese rey, explicó Wendy. No era momento de contar historias. La prioridad era encontrar a Tebarin. Con la ayuda de Jin y Famas, los Ilichurls y Slimes que aparecieron en las ruinas del Dragón del Viento apenas representaban una amenaza. Llegaron a la cima de la torre, la guarida del Dragón del Viento, sin problemas. Sin embargo, no encontraron rastro del Dragón del Viento. En cambio, vieron una formación antigua y un altar misterioso. Mirando a lo lejos, pudieron ver la escena que se desarrollaba a sus pies. Entre las ruinas destrozadas, envuelta en niebla y danzando al viento, apareció una figura feroz, aparentemente luchando contra varios magos del abismo. «Es el maestro Diluc», exclamó Paimon. Venti también vio a Diluc, enclavado entre las plataformas circulares bajo las ruinas del Dragón del Viento. Frunciendo el ceño, preguntó: «¿Cómo logró atravesar el muro de viento y entrar en las ruinas del Dragón del Viento?» Desde la torre, Diluc llevaba mucho tiempo luchando contra estos magos del abismo. Parecía exhausto y amenazaba con desplomarse en cualquier momento. «Vamos». Lumine abrió el camino, saltando directamente desde los pisos superiores de las ruinas del Dragón del Viento. Desplegando sus alas de viento en el aire, se elevó hacia Diluc. Jin y Famas la siguieron de cerca. Sin embargo, Venti, de pie sobre las ruinas del Dragón del Viento, tensó su arco. Tiró de la cuerda. El elemento viento, que se agitaba, comenzó a fusionarse en una flecha. Contuvo la respiración, apuntó y disparó. En un movimiento fluido, la punta de la flecha, acompañada de un estampido sónico, se precipitó hacia un desprevenido mago del abismo bajo la torre. ¡Bum! Una explosión ensordecedora resonó por las ruinas del Dragón del Viento. Para cuando el mago del abismo oyó el estampido sónico, ya era demasiado tarde para esquivarla. Un campo de viento compuesto por elementos de viento se formó alrededor de la maga del abismo, centrado en ella, destrozando instantáneamente su escudo recién formado. ¡Bang! Justo cuando la tormenta creada por las flechas de Venti se desvanecía, Lumine lanzó su espada desde el cielo, impactando a la maga del abismo, cuyo escudo había quedado destrozado. Famas llegó poco después, cayendo del cielo como un meteoro, trayendo consigo una enorme fuerza de fuego, y abriendo directamente un profundo cráter en el suelo. «Podrías llamarte destructor», suspiró Venti desde lo alto de la torre, mirando a la maga del abismo, destrozada por el ataque de Famas, y el profundo cráter y las rocas dispersas bajo sus pies.
Estos muros ya son reliquias. Jin, que había llegado tarde, sostuvo a Diluc mientras Venti descendía del cielo. Los pocos se reunieron de nuevo. Capítulo 48. Activación de la formación. Diluc, ¿estás bien? La espada de Diluc se había clavado en el suelo y jadeaba. Jin lo sostuvo de inmediato. No pasa nada, solo estoy un poco agotado. Famas y Lumine, que habían derrotado al mago del abismo, también regresaron con los tres. Maestro Diluc, ¿puedo preguntar cómo logró cruzar la barrera de viento y entrar en las ruinas del dragón del viento? Wendy miró a Diluc con una mirada ardiente. Famas lo miró confundido. La última vez que Wendy había estado tan seria fue cuando derrocaron al señor demonio de Calapian. La familia Gunhild escapó de Mondstadt por un pasadizo secreto que conducía directamente a la bodega del amanecer. Diluc miró a Wendy a los ojos y respondió sin miedo. Jin asintió a Wendy. Parece que existe un pasadizo secreto. Ya no sé dónde está, pero quizás Bárbara aún lo recuerda. Wendy no dijo nada más, y el grupo regresó a la formación y al altar en lo alto de la torre. Este tipo de sello, no es raro en las ruinas de antiguas civilizaciones cerca de Mondstadt. Según mis conocimientos arqueológicos, la clave reside en el mecanismo de guía de luz. Destruir los tres mecanismos debería iluminar los tres anillos protectores, rompiendo así el sello. Tras comer la comida que Lumina le había dado, Diluc, recuperándose un poco, examinó la formación y finalmente se la explicó a los demás. Elegir un nido en un lugar con mecanismos y sellos como este, ¿no sería problemático para los Tebar llegar a casa? Refunfuñó Paimon, haciendo pucheros mientras flotaba en el aire. No necesita caminar por las calles. Vuela, dijo Wendy, volviéndose hacia Paimon. Mientras tanto, Famas ya había llegado al altar, recogió el cristal brillante del suelo y lo insertó en la abertura de tamaño adecuado en el centro del altar. El altar se activó y una enorme formación de energía suspendida apareció bajo el grupo. Mirando a los pocos que permanecieron donde estaban, Famas señaló los tres altares bajo la torre. Hay tres más aquí abajo. Bendy, tú y Diluc ocupen el altar inferior, Lumine y Jin a la derecha, y yo me encargaré del altar izquierdo. Famas asignó tareas rápidamente, y asintieron. Bueno, si no hay más preguntas, vámonos. Nos vemos aquí. Dicho esto, Famas saltó de la torre y se alejó volando. Solo había unos pocos Ilichurls cerca del altar de la luz guía, pero eran relativamente fáciles de derrotar. Famas atravesó con su lanza llameante a los Ilichurls que estaban cerca del altar, cuyos cuerpos aún se retorcían de forma extraña, y activó rápidamente el altar de la luz guía. Mientras tanto, un mago del abismo acuático apareció junto a Bendy. Sin embargo, ambos lo tuvieron relativamente fácil. Después de todo, Bendy fue una vez el dios del viento, e incluso en su punto más débil, no era rival para unos pocos magos del abismo. Con Diluc apoyándolo lateralmente, el resultado era obvio. Ambos dominaban prácticamente al mago del abismo. Jin aprovechó la oportunidad para enseñarle a Lumina el arte del control elemental. No necesitas aplicar demasiado elemento viento a tus manos. Simplemente dirige el elemento al lugar correcto y podrás desatar el máximo poder. Kim usó el poder elemental de viento para dibujar sin esfuerzo un Ilichurl en la punta de su espada, haciendo que pareciera que el Ilichurl había cargado contra ella por sí solo. Lumine asintió, espada larga en mano, y cargó contra los Ilichurls. Aliento de viento. Lumine extendió una mano, y un Rasengan de atributo viento apareció en ella. El vórtice comenzó a expandirse rápidamente, su poderosa succión atrayendo a todos los Ilichurls. Con un delicado grito, el vórtice en la mano de Lumine explotó repentinamente, y poderosas cuchillas de viento se extendieron en todas direcciones, cortando las extremidades y torsos de los Ilichurls. Varios Ilichurls quedaron reducidos al instante a diminutas partículas y se hicieron añicos. Bastante poderoso, asintió Kim con aprobación, y luego activó la formación de guía de luz en el suelo. Los dos fueron los últimos en llegar a la cima de la torre. Incluso antes de llegar a la cima, Famas y Wendy ya habían alcanzado el punto más alto de las ruinas del dragón del viento. ¿Dónde está Diluc? ¿Por qué no lo he visto? Famas se quedó de pie en el borde de la torre, con la mirada penetrando la alta barrera de viento y mirando a lo lejos. Era Mondstadt, bañado por la suave brisa. Aún más atrás, sonrió Wendy, acercándose a Famas. ¿Es igual que Mondstadt hace 1000 años?
No me sentí así cuando nací en este mundo. 1000 años han pasado en un instante, respondió Famas. Mirando a Famas, cuya espalda revelaba una sensación de soledad, Wendy lo rodeó y se paró frente a él, impidiéndole ver el paisaje. Que el dios del viento te engañe. Wendy, al igual que Bárbara, juntó las manos y rezó por Famas. ¿Protección? ¿No eres el dios del viento? Famas bajó la cabeza y, con impotencia, tocó la cabeza de Wendy, que la llevaba media cabeza. Más allá de la barrera del viento se extendía la vasta extensión de campos abiertos, la frescura de la hierba. Tras derrotar al dios demonio de Calapian, ambos, uno del viento y otro del fuego, se habían situado en lo más alto, mirando a lo lejos, llenos de esperanza. Solo faltaba el sonido del arpa, una cierta cualidad. Justo entonces, Wendy, de pie frente a Famas, se puso de puntillas y lo besó rápidamente en la frente. Bueno, has recibido la bendición de este dios del viento. Agradéceme. Tras completar la serie de gestos, Wendy se apartó de inmediato de Famas, con el rostro enrojecido, y murmurando para disimular sus sentimientos. Famas tocó la frente donde Wendy lo había besado, sintiendo solo el suave roce, seguido de una oleada de inmenso poder divino. Abrazó a Wendy por detrás, y el dios del viento tembló en sus brazos. Con un poder tan vasto, ¿por qué lo usarías para tontear? Suspiró Famas, percibiendo con atención el poder divino que emanaba de Wendy. Este dios del viento no había estado en Mondstadt en 1000 años, pero el poder divino que albergaba no era menor que el suyo. Libertad, porque es libertad. Wendy seguía sin darse la vuelta, pero sacó un órgano de viento de su costado. Con un ligero forcejeo, apartó a Famas. Cuando llegue el momento, necesitaré tu ayuda con el Tebarin. En medio de los feroces vientos de las ruinas del dragón del viento, un poeta se alzaba, tocando el viento, flanqueado por un joven vestido de rojo. La hermosa escena se vio interrumpida rápidamente por la llegada de varias figuras. Tiluk, quien ilumine. Los 3 altares de luz se activaron y la antigua formación dentro de las ruinas del dragón del viento se reavivó. ¿Todos, están listos? Al percibir la multitud reunida, Wendy dejó de lado su tono juguetón y les habló con seriedad. La idea de que Tebarin soportara tal agonía lo llenó de remordimiento. No te preocupes, compañero cantor. Solo prepara el postre de mora, gritó Paimon antes de que Lumine pudiera decir nada. Estoy en plena forma y sin duda seré de gran ayuda para todos ustedes. Jin apretó la daga con más fuerza. Han compartido sus secretos conmigo, y yo confiaré en ustedes a cambio. Tiluk desenvainó el espadón de su espalda. Mondstadt es una ciudad-estado romántica sin ningún rey, y sus habitantes son los más libres de los 7 reinos. Espero que lo mismo le pase al dragón que una vez protegió a Mondstadt. Nadie debería engañarlo diciéndole, esta ciudad te ha traicionado, ni decirle, es tu deber eterno proteger esta ciudad. Tiene derecho a elegir su propio estilo de vida. Entonces, todos, los vientos milenarios de Mondstadt están con ustedes. Sin dudarlo, Wendy entró en la guarida del dragón de viento. Capítulo 49. Batalla, las condiciones de vida en Tebarin son realmente espantosas, declaró Famas, observando los alrededores. Era una estructura circular sostenida completamente por pilares, preservada por el círculo mágico bajo las ruinas del dragón de viento. Por supuesto, la estructura parecía abandonada desde hacía mucho tiempo, con apenas rastros de vida visibles. Barbatos. Una sombra oscura se cernía sobre las nubes, oscureciendo la vista de todos. Tebarin atravesó las nubes y aterrizó en lo alto de la torre. Barbatos, ya no soy el guardián de los 4 vientos de Mondstadt. ¿Por qué sigues viniendo aquí? Rugió el dragón de viento con la voz llena de furia. Tebalin, no estoy aquí para hacerte daño. Eres libre, pero has sido manchado por la sangre venenosa de Gurin. Esto no es lo que merece el dragón del viento del este de Mondstadt, dijo Wendy con firmeza, mirando a Famas, que estaba detrás de él. Famas. Tebalin miró a la figura roja que se escondía detrás de Wendy. Si ese es el caso, no hay nada más que decir. Rugió Tebarin, y un viento feroz azotó la platier. Al instante, arena y rocas volaron, el cielo se transformó y el poder elemental surgió. Ten cuidado, las garras y los dientes de Tebarin son afilados. Incluso después de siglos de abandono, sigue siendo peligroso, dijo Wendy con severidad.
La maldición concentrada del culto del abismo sobre sus heridas ha corrompido el espíritu de Tebarin. Para salvarlo, primero debemos limpiar los coágulos de sangre púrpura. Respondió Famas con indiferencia, mientras un aura llameante se elevaba tras él. No te preocupes. Los altares circundantes brillaban con una deslumbrante luz azul. Un enorme resplandor elemental de fuego surgió de debajo de la estructura circular, apoderándose gradualmente del poder de Tebarin, tiñendo toda la tierra de un tono carmesí. ¡Bum! Una columna de fuego, formada a partir de las líneas místicas de la tierra, apareció a los pies de Famas y se lanzó ferozmente contra Tebarin. Tebarin batió sus 6 pares de alas y garras a tiempo, bloqueando por los pelos el ataque de Famas y retrocediendo una distancia en el aire. Te has vuelto más fuerte, pero tu poder divino es impuro. Tiene un toque de viento. Tebarin, como si presentiera algo, usó hábilmente sus propias propiedades elementales de viento para guiar las llamas de Famas en la dirección equivocada. HMPH, Famas frunció el ceño. El poder divino que acababa de recibir de Venti aún no se había fusionado con su propia fuerza, pero Tebarin lo había presentido y había encontrado un defecto. Al oír las palabras de Tebarin, Tiluk, con sus alas de viento extendidas, desenvainó su mandoble, que al instante se cubrió con una capa de llamas rojas. Juicio. Las llamas formaron gradualmente un enorme fénix a partir del mandoble de Tiluk. Con un solo golpe de espada, el fénix emergió. Famas aprovechó la oportunidad, imbuyéndolo con poder elemental de fuego. Coordinando el ataque de Tiluk, atacó al dragón de viento. Rugido. El dragón de viento abrió la boca, reuniendo en su interior el poder elemental del viento del cielo y la tierra. Una bala elemental brotó de la boca de Tebarin. ¡Bum! El cañón elemental chocó contra el fénix gigante, cuyas llamas quedaron desfiguradas por el feroz viento. Tebarin rugió, el viento aulló, el cielo se oscureció y las nubes comenzaron a acumularse. Una vasta energía se gestaba en las oscuras y arremolinadas nubes. Cuidado. Este es el ataque definitivo de Tebarin, el fin del día. Wendy y Jin apenas lograron crear una barrera para proteger a Paimon y Lumine. Dragón rojo. Famas flotó en el aire, con su armadura en llamas. La lanza que sostenía desapareció, reemplazada por una oleada de elementos de fuego, que resonaban con las líneas ley de la tierra. Alrededor de las ruinas del dragón de viento, varias columnas de fuego se elevaron hacia el cielo, transformándose en un enorme dragón de fuego que se precipitaba hacia Tebarin. El dragón rugió, sus escamas claramente visibles, irradiando un resplandor rojo sangre. Era una vista impresionante, como la más fina obra de arte, de una belleza sobrecogedora. El dragón mordió una de las garras de Tebarin, y las llamas abrasadoras lo quemaron, haciéndole rugir. Al ver esto, Famas invocó sus llamas una vez más, desatando un látigo de fuego. Atacó desde debajo del anillo de ruinas del dragón de viento, atando directamente el ala derecha de Teblin. Luego, trabajando en conjunto con el dragón de fuego, enredó a Teblin con fuerza. Las llamas comenzaron a extenderse por el enorme cuerpo de Teblin, completamente incapacitado y cayendo desde el aire. Las garras de Teblin se posaron en la platier. Lumine y Kim, que habían estado esperando cerca, aprovecharon la debilidad de Teblin y alzaron sus espadas, clavando los cristales de sangre venenosos en la espalda del dragón de viento. ¡Crack! En el instante en que las espadas entraron, los cristales de sangre venenosos se hicieron ánicos. Rugido. Teblin rugió débilmente, su enorme cabeza de dragón desmoronándose en agonía. Wendy se acercó a Teblin y le acarició suavemente la cabeza. Lo siento, viejo amigo. HMPH. Dijo Tebarin, ahora extremadamente débilmente. Hazlo. No, viejo amigo, pronto te liberarás de este dolor. El rostro de Wendy se enderezó y un viento cian emergió, fluyendo a través de sus manos hacia el cuerpo de Tebarin. Famas liberó las llamas que lo aprisionaban. Con la oleada de poder, Tebarin cayó gradualmente al fondo de la estructura circular. La fuerza de su enorme cuerpo aplastó directamente los pilares que lo sostenían. Este lugar está a punto de derrumbarse. El pequeño Paimon forcejeó para agarrar a Lumine por el cuello, intentando apartarla. Famas abrazó a Wendy a un lado. Lumine, Paimon, Tiluk y Jin cayeron entre las ruinas del dragón de viento. En el momento crítico, Tebarin batió sus alas y los atrapó. Famas aterrizó en la espalda del Tebarin volador.
Tevarin se elevó entre las nubes, abriéndose paso entre la niebla, llevando a todos hacia Mondstadt. Capítulo 50. Quiero ser abierto contigo. Hace siglos que no volamos juntos así, Tevarin. Wendy acarició el cuerno de dragón de Tevarin, y Paimon observó con curiosidad cómo Wendy y Tevarin conversaban. ¿Por qué no me diste órdenes ahora, como antes? Tevarin intentó mantener la voz lo más baja posible, pero aún así entumeció los oídos de quienes estaban sentados en el lomo del dragón. No quiero que obedezcas las órdenes del abismo, pero eso no significa que tengas que obedecerme a mí, Tevarin. La libertad que manda un dios también es una forma de falta de libertad, ¿no? Wendy se giró para contemplar las ruinas del dragón del viento más allá de las nubes e inyectó una bola de energía cian en el cuello de Tevarin. ¿Es este, el poder de los seguidores del dios del viento? Pero ya no soy la guardiana de los cuatro vientos. Incluso sin ese título, ¿no nos protegías? Wendy frunció los labios mientras observaba a Famas, que se preparaba distraídamente para arrancarle las plumas a Tevarin y jugar con ellas. Oye, Famas, Tevarin acaba de recuperarse. Vale, ya lo entiendo. Tras convencer a Famas de que desistiera de sus acciones contra las plumas de Tevarin, los pocos llegaron rápidamente a Wulfrunner. Tevarin no voló directamente a Mondstadt. Dada la situación actual, Tevarin sigue siendo el dragón del viento. Si entra en la ciudad, asustará a los habitantes de Mondstadt. No les quedó más remedio que caminar desde Wulfrunner, rodeando Ciudad Manantial Claro, hasta Mondstadt. El desastre del dragón en Mondstadt ha terminado. En nombre de los caballeros, aclararé el malentendido a los ciudadanos y anunciaré la resolución del incidente. Tras escuchar la explicación de Jin, todos los que regresaron a Kunigstad sonrieron felices. Además, los Fatui no pueden decir mucho. Deben estar furiosos en secreto con las cosas así. Han perdido su mejor excusa para presionar a los caballeros de Favonio. Solo han reforzado la imagen de los enviados de los caballeros de invierno como arrogantes e irrazonables, sin lograr ningún progreso diplomático real. Kaya finalmente respiró aliviado al dar la bienvenida al grupo. Aunque sabía que todo iría bien con todos juntos, seguía increíblemente preocupado por tener que quedarse en Mondstadt para prepararse para cualquier imprevisto. Incluso había considerado cómo seguirían funcionando los caballeros de Favonio si la capitana Jin moría. Bien, Lumine. Jin sacó una medalla con forma de diente de león del cajón del escritorio de los caballeros y se la entregó solemnemente a Lumine. En reconocimiento a tus destacadas contribuciones a los caballeros de Favonio, te otorgo el título de caballero honorario de los caballeros de Favonio. Genial. Exclamó Jin mientras Venti aplaudía y señalaba a los demás con la mirada. Sí. Enhorabuena. Famas y Kaella aplaudieron simultáneamente, mientras el maestro Diluc abría la puerta de los caballeros y regresaba a la bodega. Mientras los caballeros celebraban su victoria, la octava dama, una de las 11ª ejecutoras de los Fatui, residente en el Hotel Goethe, escuchaba en silencio el informe de un informante Fatui. No sabemos quién es ese hombre de túnica roja, pero sin duda está involucrado en sabotear el plan del dragón del viento, informó temblorosamente una subordinada vestida de negro a la mujer sentada en la silla principal. Tenía ojos gris violáceos, cabello largo y dorado pálido que le caía sobre los hombros, un fino velo negro que le cubría la mitad del rostro y un adorno a modo de corona en la frente. Llevaba un costoso vestido largo que dejaba al descubierto un chaleco rojo y un velo rojo drapeado. Sus esbeltos brazos y manos estaban cubiertos con guantes de seda negra. El dobladillo de su vestido no cubría sus esbeltas piernas blancas, y sus finos tacones negros solo acentuaban sus tobillos blancos. ¿Es este el informe que me diste? La misteriosa dama se levantó, deslizándose con gracia, y se acercó al subordinado. Una extraña fragancia llenó el aire, y el subordinado enmascarado y vestido de negro se asustó aún más. Temblaba violentamente, como afectado por el aura fría de la mujer. Ropa roja, poderosa, apareció de repente. Mirando a su subordinado, quien no se atrevía a levantar la vista, la dama regresó a su asiento. El Fatui había reservado el Hotel Goethe, y todos los invitados eran miembros de la delegación del Reino del Invierno. Esto se está poniendo interesante. ¿Sus deseos coinciden con los nuestros? Con una sonrisa seductora y un ligero toque de carmesí en los labios, la dama, con las piernas cruzadas, dijo lentamente. Ve, dale un mensaje a este tipo vestido de rojo. El Fatui da la bienvenida a los amigos poderosos.
Con un dedo delgado, un objeto parecido a una botella que brillaba con luz negra apareció en su mano. Era el ojo maligno. Dáselo. En medio de la intensa luz negra, el subordinado tomó con cautela el ojo maligno de la dama. Tras retirarse el subordinado con el ojo maligno, una figura apareció detrás de ella. Era Liudmila, quien solía custodiar el estanque. Mi señor, ¿por qué le daría el ojo maligno a un extraño? ¿Podría ser que interfiera en nuestros planes? Al oír esto, la dama simplemente la miró con frialdad. Según la información, este hombre podría ser quien inició el incendio en el acantilado de la recolección de estrellas. Ese tipo de destrucción está fuera del alcance del combate ordinario, e incluso a mí, me resultaría difícil lograrlo, respondió la dama con inexpresividad. Al oír esto, Liudmila se detuvo, como si fuera la verdad. Cada uno de los 11 ejecutivos Fatui poseía un formidable poder de combate, cada uno con sus propios métodos únicos. Además, cada ejecutivo era excepcionalmente poderoso. De lo contrario, ¿cómo podrían haberse sentado en el trono de los 11? La fuerza de la dama era evidente para todos. Si buscara poder, no habría renunciado a usar el mal de ojo. Pero una vez que lo use, una sonrisa encantadora se dibujó en el rostro de la dama. Entonces, no podrá renunciar a él. Con un poder tan poderoso. Capítulo 51. La flor sin decorar. Tras terminar sus asuntos con los caballeros, Famas regresó a su habitación en el segundo piso. Aunque Jin y Kaella habían decidido celebrar a todos, el líder interino, preocupado por diversos asuntos de la ciudad, pospuso el evento hasta unos días después. Wendy y Lumine se quedaron averiguando cómo reparar el arpa celestial destrozada. Al fin y al cabo, había sido prestada de la Catedral del Viento del Oeste a nombre de Jin y debía ser devuelta. Quizás sea hora de irnos de Mondstadt, pensó Famas mientras subía las escaleras al segundo piso, sintiendo que había olvidado algo. Mientras tanto, en la habitación de Vanessa, una chica enérgica con armadura de sirvienta hacía la cama metódicamente. La mesa y el suelo habían sido limpiados impecablemente con una eficiencia asombrosa. Famas empujó la puerta y entró, donde lo recibieron mesas y estanterías enceradas, y un suelo tan impecable que prácticamente relucía. Señor. Al oír el ruido del otro lado de la puerta, la sirvienta, que estaba ocupada limpiando, también giró la cabeza. Su corto cabello blanco le cubría un lado del rostro, y luego una pequeña mano blanca lo levantó. Soy Noelle. Famas miró a la criada frente a él con una dulce sonrisa, y de repente sintió una sensación de alegría. Gracias por las molestias. Mirando la habitación reluciente y la cama impecable frente a él, Famas le dio las gracias sinceramente a Noelle. Noelle le devolvió el saludo y sonrió. Es un honor. Si necesita algo, puede llamarme cuando quiera. Siempre que me necesite, estaré a su disposición de inmediato. Está muy limpio, Noelle. Lamento mucho molestarla. Famas miró los ojos verde claro de Noelle y asintió con aprobación. Ah, no, es Noelle quien causa problemas, mayor. En el campo de batalla, todo es gracias a usted. Noelle bajó la cabeza tímidamente, frotándose la esquina de la ropa. Es un honor hacer lo que pueda por usted, mayor. Al mirar a la tímida criada frente a él, Famas casi quiso abrazarla y bromear con el encantador caballero rosa. ¿Hay una casa de baños o algo así por aquí? Me gustaría darme un baño. Por alguna razón, Famas dijo estas palabras. Noelle se sonrojó al instante ante la pregunta de Famas, y Famas tuvo la ilusión de que si la molestaba ahora, sus mejillas hinchadas serían adorables. Claro que sí. Hay una casa de baños de agua caliente en el edificio de los caballeros. Con gusto le mostraré el camino, mayor, si necesita algo. Gracias, dijo Famas, haciéndose a un lado para dejar paso a Noelle. Bajo la guía de Noelle, Famas llegó por primera vez a la gran casa de baños del cuartel general de los caballeros, un lugar compartido por caballeros y criadas. Hace siglos que no me baño, dijo Famas, percibiendo la humedad cada vez más densa en el aire. De repente pensó que un baño no era tan mala idea. Como dios demonio, ya no necesitaba asearse. Incluso su ropa era la manifestación del elemento fuego, salvo su armadura, que había sido fabricada para él por humanos durante su estancia en Munata. Al llegar a los baños, Famas se quedó paralizado de nuevo al ver los letreros de madera que marcaban las secciones de hombres y mujeres en la puerta.
Mientras estaban en la entrada, una figura envuelta en una bata roja emergió de la de mujeres. Parecieron resbalar y chocar directamente contra los brazos de Famas. Oh, lo siento. Amber, agarrándose el pecho y con una diadema de conejo, estaba a punto de levantar la cabeza para disculparse con la persona con la que había chocado accidentalmente, solo para descubrir que la persona frente a ella vestía la misma ropa roja que él. Y, lo más importante, acababa de chocar con un hombre. ¿Eh? Famas y Amber intercambiaron miradas y luego oyeron a Amber gritar. Ah. Famas, lo siento. Amber, agarrando su toalla, se disculpó de inmediato con Famas, golpeando el suelo con sus pies suaves y nerviosos. Famas apenas podía apartar la mirada de Amber, que parecía una flor de loto emergiendo del agua. Ah, está bien. Recordando la sensación de tener a Amber en sus brazos, Famas le hizo un gesto con la mano. Sin decir nada más, Amber, envuelta en su bata, se sonrojó y huyó al vestuario. Señor. Después de que Amber se fuera, Noelle miró a Famas, quien parecía fascinado, y de repente sintió una oleada de celos. Observó el tamaño de sus propios pechos, recuperando algo de confianza y recordándoselo a Famas. Oh, sí, gracias, Noelle, puedo entrar sola. Recuperando el sentido, Famas asintió torpemente, le dio las gracias a Noelle y entró en los baños masculinos. Señor, ¿te gustan, los grandes? Después de que Famas entrara en los baños, Noelle regresó con cara de decepción, solo para encontrarse con Lisa afuera, que estaba a punto de entrar. Oye, ¿no es esta nuestra encantadora Rosenkmig? ¿Por qué te ves tan triste? Noelle compartió sinceramente sus pensamientos con Lisa, quien llegó con un cambio de ropa. Parece que nuestra pequeña Noelle se ha enamorado de alguien. Lisa tomó la mano de Noelle y le susurró al oído. Te enseñaré. Noelle se quedó atónita en cuanto Lisa tomó la mano de Noelle. Le zumbaban los oídos, su mente era un torbellino. No recordaba cómo había entrado en la casa de baños, y cuando volvió en sí, ya estaba en el jacuzzi, sin ropa. ¿Qué pasa? Noelle dio un salto, abrazándose rápidamente las piernas y metiéndose en el agua poco profunda. Lisa, con una toalla caliente alrededor del cuello, miró a Noelle. Tenía las mejillas rojas de vergüenza, y estaba escondida en el agua, con solo media cabeza visible. Noelle, no seas tan tímida. Sé más atrevida para que les gustes a los chicos. Señorita Lisa, Noelle quiso replicar cuando le dijeron que era tímida, pero justo cuando estaba a punto de levantarse, sintió mucha vergüenza al pensar en su cuerpo desnudo que estaba a punto de ser expuesto al agua. Al final, tuvo que renunciar a la réplica y se retiró al agua. No soy tímida. Lisa se levantó de repente y caminó hacia Noelle. Ah, señorita Lisa. Noelle se cubrió los ojos con las manos. Relájese. Lisa la sentó en su regazo, le separó las manos y le sujetó la barbilla con los dedos. En ese momento, Amber, que había vuelto a buscar su ropa, irrumpió y, al ver la escena frente a ella, abrió mucho los ojos. Debería fingir que no vi nada. Capítulo 52. Hablemos desde el corazón. Tras una ducha refrescante, Famas regresó a su habitación en el segundo piso de la Orden de los Caballeros. Tras tumbarse un rato en el sofá de la sala, llamaron extrañamente a la puerta. ¿Me buscan a estas horas? Famas se levantó y abrió la puerta. Afuera había un hombre con una máscara gris y una túnica negra con forro rojo oscuro. Su atuendo era inconfundible. Saludos, soy Mikhail, enviado de los Fatui a Mondstadt. Como era de esperar, los Fatui habían acudido a él. Octavo comandante de los Fatui, la dama me pidió que le diera un mensaje. Los Fatui dan la bienvenida a los amigos de la fuerza. Mientras hablaba, Mikhail sacó con cuidado una pequeña botella que brillaba con luz negra de su pecho. Esto es para usted, mi señora. Mikhail levantó las manos y lentamente acercó el ojo maligno a Famas, como si sostuviera una bomba de relojería. ¿Qué es esto? Famas aceptó con indiferencia el ojo maligno de Mikhail, percibiendo el aura abrumadora del abismo en su interior. Su rostro inexpresivo temblaba al preguntar. El mal de ojo rivaliza con el poder del ojo de Dios, ¿no? Es incluso más poderoso que el ojo de Dios, respondió Mikhail, algo preocupado, mientras observaba a Famas juguetear con la botella de tinta, golpeándola repetidamente. De acuerdo, lo entiendo, dijo Famas, mirando fijamente a Mikhail, quien parecía dudar en hablar.
Dile a la señora que la visitaré algún día. De acuerdo. Respondió Famas, con su preocupación inicial ligeramente aliviada. Se retiró, cerrando la puerta tras él. Tras la marcha de Mikhail, la primera reacción de Famas no fue investigar el poder del mal de ojo. En cambio, se acercó a la ventana y observó al enviado Fatui marcharse. ¿Permitir que los Fatui entren y salgan libremente del cuartel general de los caballeros es eso libertad? ¿O es que la fuerza nacional de Mondstadt es demasiado débil? Famas negó con la cabeza, extendiendo el recién adquirido mal de ojo. Cuando el poder elemental se acumula por completo, el ojo de Dios emite una luz con los atributos correspondientes, mientras que el mal de ojo se vuelve completamente negro, con un toque de rojo brillante fluyendo a través de su revestimiento interior, dándole una apariencia particularmente inquietante. Famas movilizó poder divino para cubrir el mal de ojo. La fuerza corrosiva se filtró gradualmente en el poder divino de Famas. El mal de ojo en sí no posee poder divino. Es un producto formado completamente a partir de la condensación del poder del abismo. Se parece bastante al ojo de Dios. Famas inyectó poder elemental de fuego en el mal de ojo. A través del poder elemental de fuego del mal de ojo, este se transformó rápidamente y la llama ardiente se volvió negra gradualmente. Con una fuerza extremadamente corrosiva, se disparó hacia el armario de madera que tenía enfrente. Es visiblemente más fuerte. Mirando el armario, un gran agujero abierto por llamas negras, Famas probó gradualmente el poder del mal de ojo. Justo cuando estaba a punto de retirarse, un rastro de poder abisal, a través del reciente ataque de Famas, comenzó a fluir por su cuerpo. A lo largo de su brazo, Famas usó inmediatamente poder divino dorado para cortar el poder abisal invasor. Un diseño brillante, pero también con defectos obvios. Al contemplar el brillante ojo maligno en su palma, Famas no pudo evitar maravillarse ante la destreza tecnológica de los Fatui. Fueron capaces de diseñar un objeto artificial capaz de almacenar poder abisal, digno del título de Doctor, el segundo al mando de los Fatui. Si pudieran mejorar el defecto de ser corroído por el poder abisal, transformándolo en un monstruo sin mente y produciéndolo en masa. Famas sonrió con calma. La ley del cielo no permitiría que tal cosa sucediera. La antigua nación de Canria y el difunto dios de la hierba de Shumi fueron castigados por la isla del cielo por razones inexplicables. Tras colgarse el ojo maligno que le había regalado la dama alrededor de la cintura y cubrirlo con su ropa, Famas recordó de repente algo crucial que había olvidado. Recuerdo que cuando fui a la iglesia a devolver el arpa celestial, Wendy parecía haber sido profundamente traicionada por la dama. Al recordar la escena, Famas se detuvo un momento, observando el cielo que se oscurecía gradualmente. Entonces, saltó de la ventana de los caballeros y corrió hacia la Catedral del Viento del Oeste. En la entrada de la Catedral del Viento del Oeste, ¿es este el dios del viento? ¡Qué débil! La dama agitó la mano, y una gran cantidad de elemental de hielo congeló el suelo. Desprevenida, Wendy no pudo esquivar el ataque, con los pies congelados. Lumine, por su parte, forcejeó con dos esbirros que trajo la dama, incapaz de ofrecerle ayuda. «Ah, ¿sí? ¿El poder que usas para burlarte de mí lo tomaste prestado de tu amo?», preguntó Wendy con sarcasmo. Antes del duelo con Tebarin, le había dado a Famas demasiado poder divino. Si a eso le añadía el poder divino que le había otorgado a Tebarin tras la batalla, esta dama ahora usaba el poder que le había prestado la reina de hielo para reprimirlo. Menuda charlatanería. Como si le hubieran dado en la llaga, la dama clavó su mano derecha en Wendy con una velocidad increíble. El corazón de Dios, rodeado de una inmensa cantidad de energía elemental del viento, fue extraído a la fuerza del cuerpo de Wendy. Así que este es el corazón de Dios. Es muy inferior a mi preciada posesión. Mientras la dama aún contemplaba el corazón en sus manos, Wendy estalló de repente, abalanzándose sobre la aparentemente indefensa dama. Sobreestimas tus habilidades. La dama levantó su delgado muslo y pateó a Wendy en el pecho. Justo cuando Wendy estaba a punto de recibir la patada, Famas finalmente llegó. Desde la valla de la catedral de Mondstadt, condensó una lanza roja como la sangre y se la lanzó a la dama. ¿Quién es esa? La patada hacia Wendy se detuvo, y la dama usó inmediatamente su elemento hielo para condensar 4 púas heladas, disparándolas a la lanza roja a una velocidad vertiginosa. Pop. Con el sonido del hielo derritiéndose, la dama esquivó la lanza con expresión sombría.
Famous. Ayuda al idiota cantante. Paimon, el único que no se vio afectado, se escondió detrás de Lumine y le gritó a Famous, que se acercaba. Famous, observando el corazón de Dios, que una vez perteneció a Wendy, en la mano de la dama, estaba a punto de atacar cuando vio a Wendy, mirándolo constantemente. Como para advertirle que no atacara. ¿Ni siquiera te importa perder el corazón de Dios? El inquieto elemento fuego que rodeaba a Famous se calmó, y la dama, que había estado en alerta máxima, respiró aliviada. Pero claramente había malinterpretado, creyendo que Famous se sentía intimidado por el poder que la invadía y tenía miedo de atacar. La dama avanzó con suavidad hacia Famous. Creo que has recibido el don de los Fatui, mística. Como si percibiera el aura del ojo maligno que colgaba de la cintura de Famous, extendió su mano derecha, envuelta en un guante de seda negra, señora, octava ejecutora de los Fatui. Famous, residente de Mondstadt. Con las manos entrelazadas, sintiendo la suavidad de su palma, la mujer rió suavemente, con los labios rojos entreabiertos. Señor Famous, si tiene alguna pregunta, puede venir al Hotel Goethe a verme. Estoy a su disposición. Dicho esto, apartó la mano de Famous y se dirigió al Hotel Goethe. Los esbirros que luchaban con Lumine también desaparecieron entre las sombras. Esperen. Lumine intentó apresurarse a hacer algo, pero Wendy, recuperada, la detuvo. Déjenla en paz, dijo Wendy con una sonrisa enigmática. Capítulo 53. A los menores no se les permite beber alcohol. ¿Tú? Famous se acercó a Wendy y estaba a punto de decir algo cuando Wendy levantó el dedo índice y se lo puso en los labios. SHH. Wendy impidió que Famous hiciera preguntas. Paimon, a un lado, dijo confundida. Famous, ¿por qué dejaste ir a ese tal Fatui? ¿Esa tía feroz? Paimon, quien obviamente estaba tan asustado que se había atrevido a esconderse detrás de Lumine hace un momento, estaba parloteando. Porque me preocupa la seguridad del pequeño Paimon. Si se arma una pelea, no será bueno que salgas lastimado. Famous agarró a Paimon, que volaba por los aires, y luego le frotó la cara con fuerza. Ah, no. No seas tan duro. Paimon, que estaba en brazos de Famous, entrecerró los ojos. Aunque Fama olía bien, el pequeño Paimon sintió que Famous estaba a punto de borrarle la cara. Tras azotar brutalmente a Paimon, Famous se giró para continuar su conversación con Wendy, solo para encontrarlo transformado en un rayo de luz verde, corriendo hacia el regalo del ángel. Voy a beber. Lumine, Famous, nos vemos. Al ver a Wendy desaparecer con tanta decisión, las sospechas de Famous se confirmaron. Efectivamente, este tipo había dejado deliberadamente que los Fatui ganaran la batalla contra la dama, dándoles un corazón de Dios gratis. Lumine, yo también me voy. Algo pasa. Dijo Famous, saludando a Lumine y corriendo inmediatamente tras Wendy. Ah, para, Famous. Paimon, cubriéndose el rostro con sus pequeñas manos, flotó en el aire y pateó el suelo simbólicamente. Lumine, vamos a alcanzarte. Mirando a Paimon, preocupada por Wendy, que había perdido su corazón de Dios, la joven Lumine lo siguió. Era de noche en la taberna de Diluc. Dos figuras, una roja y otra verde, estaban sentadas en la barra, sosteniendo botellas de cerveza que les había entregado el camarero, Charles. ¿Entonces entregaste el corazón de Dios a propósito? Famous miró a Wendy, quien ya se había bebido 3 vasos de cerveza. Claro que el gran poder viene de dentro, no del corazón de Dios. Ya que lo quieren, lo toman. Incluso sin el corazón de Dios, Dios sigue siendo Dios, explicó Wendy con una sonrisa, mientras la rabia que acababa de sentir tras ser golpeada por la mujer se desvanecía. Pero la personalidad del Dios del hielo ha cambiado tan drásticamente que definitivamente supera mis expectativas. Mientras hablaban, Lumine y Paimon nos alcanzaron y abrieron la puerta de la taberna. Todos los clientes miraron a Lumine, quien parecía menor de edad, con asombro, preguntándose por qué una niña pequeña vendría allí. ¿Estás bien, Wendy? Lumine ignoró automáticamente las miradas de los clientes y se sentó junto a Wendy. Famous acercó su vaso vacío al camarero, listo para rellenarle la cerveza. Como era de esperar de la cervecería Dawn, la bebida baja en alcohol era sorprendentemente suave, sin rastro de acidez. Jaja, claro, no hay problema, Lumine. ¿Te quedas a tomar algo? Dijo Wendy con una sonrisa, intercambiando una mirada cómplice con Famous.
Solo un poco, respondió Lumine con incertidumbre. Ella y su hermano habían viajado por muchos mundos, pero ella nunca había bebido alcohol. Mientras tanto, Wendy y Famas se alojaban en la taberna. Al caer la noche, Lumine no tenía nada mejor que hacer. Tras una lucha interna, decidió quedarse a charlar con ellos. Charles, el camarero, rellenó las bebidas de Famas con una sonrisa. Les dijo a los demás: invitados, el maestro Diluc me dijo específicamente que si vienen a la taberna de beber, solo les cuesta la mitad. Cuando Charles terminó de hablar, Lumine sintió 2, no, 3 ojos mirándolo fijamente. Los de Wendy, Famas y Paimon. ¿Por qué me miras así? Lumine, aún intentando decidir qué beber, sintió un escalofrío al ver que los tres la miraban fijamente. Oye, hermana Lumine, últimamente ando un poco justa de dinero, así que, ¿me prestas un poco de mora? Dijo Wendy con cara de vergüenza. Lumine asintió, comprendiendo. Entendía que Wendy no gastara dinero, pero... La joven miró a Famas confundida. No uso mucho mora. Famas levantó la cabeza, como orgulloso de su indiferencia hacia el dinero, pero, se mirara por donde se mirara, solo estaba disimulando la vergüenza de estar sin Blanca. ¿Te atreves a beber en la taberna sin dinero? Lumine miró atónita a las 2 personas que ya habían bebido varias copas. Solo llevo un poco más de 10.000 moras, y 2.000 de ellos se los robé a los Illichurls. Paimon y yo tenemos que quedarnos en la posada. Ya basta. Otro vino de diente de león. Al ver a Lumine vacilante, Wendy tomó una decisión rápida y pidió un vino de diente de león, sin dar señales de usar dinero ajeno. Singer. Eres una grosera. Exclamó Paimon. Originalmente había pensado vengarse de Famas por la humillación, pero cuando llegó el momento, se dio cuenta de que no podía con él. Tranquila, Lumine, te lo pagaré luego, dijo Wendy con una sonrisa. No confío en ti. Pensó Lumine en silencio, pero aún así pagó las bebidas. Lumine, ¿qué quieres beber? Famas se levantó, se acercó a Lumine y le dio una palmadita en el hombro. Yo también tomaré un dandelion, dijo Lumine vacilante, sin saber si tenía suficiente dinero para tanta gente. Famas negó con la cabeza y miró a Charles, que esperaba el pedido. 2 dandelion. Entendido, asintió Charles, mezclando las bebidas con las manos de forma elegante. Oigan, hay otra persona aquí. ¿No se están pasando? Protestó Paimon, volando por los aires, ante la indiferencia de Famas y su grupo. ¿Por qué un niño como tú bebería alcohol? Bromeó Wendy. Al principio, le habían prohibido vender alcohol por su aspecto juvenil, y ahora por fin le tocaba a él bromear con los demás. ¿Qué tiene de malo ser un niño? ¿Los niños pequeños no pueden beber? Tras la insistencia de Paimon, pidió con éxito una copa de vino de diente de león. Cuando Paimon miró a Famas, este tenía una expresión triunfal, lo que hizo que Famas se sintiera un poco divertido. Famas, ¿qué dijo la señora que era el regalo de Fatui? Wendy bebió de un trago una copa de vino de diente de león y miró a Famas, quien había vuelto a agarrar a Paimon y le pellizcaba la carita. Solo un pequeño artilugio. ¿Un pequeño artilugio? ¿Es un arma poderosa? Justo cuando Wendy estaba a punto de pedirle a Famas que lo sacara y se lo mostrara, Charles se acercó con un plato en la mano. Invitados, aquí tienen sus 3 copas de vino de diente de león y una cerveza más. La repentina interrupción de Charles hizo que Wendy perdiera la oportunidad de hacer más preguntas, y Wendy, descuidada, no insistió. Lumine y Paimon, vengan a tomar un poco de este vino de diente de león. Es posiblemente la mejor bebida del mercado de Mondstadt. Los ojos de Wendy brillaron de emoción y levantó su copa. Salud. Todos chocaron sus vasos y se lo bebieron todo de un trago. Capítulo 54. El hombre guapo todavía está durmiendo. Temprano por la mañana, la cálida luz del sol se filtraba a través de los ventanales de la habitación de invitados de una taberna. Dentro, en una gran cama blanca, un joven y una joven se acurrucaban, aún profundamente dormidos. A los pies de la cama, yacía una pequeña figura. Estos 3 eran Famas, Lumine y Paimon, quienes habían estado bebiendo en la taberna el día anterior. Lumine abrió lentamente sus pálidos ojos amarillos. Sintió un ligero dolor de cabeza. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que alguien la abrazaba. Su frente reposó sobre una superficie suave y una leve calidez se extendió por su cuerpo. También sintió un roce en la cintura.
Esto de repente tranquilizó a Lumine, que estaba aturdida. «¿MMM?» Lumine levantó la cabeza, casi besando al hombre que tenía delante. Reconoció a Famas como el hombre que la sostenía. El rostro de Lumine se sonrojó y pareció salir vapor de su cabeza. ¿Qué pasa? La mente de Lumine era un torbellino. Solo recordaba haber bebido juntos la noche anterior, pero ahora dormía en la misma cama con Famas. Y se abrazaban. Lumine apartó rápidamente los brazos de Famas, pero esto pareció despertarlo, quien aún dormía. Famas la apretó con más fuerza, obligando a Lumine a apretarse contra él, con el rostro ardiente hundido en su cuello. Sintió el calor de la barbilla de Famas sobre su cabeza y la nuez que sobresalía frente a ella. La mente de Lumine se congeló y cerró los ojos tímidamente, renunciando incluso a la idea de despertar a Famas. Dejó que Famas la abrazara, sin siquiera forcejear. Al mirar el cuello de Famas, incluso sintió como si lo mordiera. Munata, no hay traidores. Lumine sintió de repente un calor que le subía por la cabeza, como si Famas hablara en sueños. Lucha a muerte. Lumine, que previamente había cerrado los ojos, los abrió al oír esas palabras. Aunque aún estaba semiconsciente, pudo oír las palabras de Famas con claridad. ¿Soñaste con la antigua guerra? Lumine se preguntó, intentando levantar la vista, pero solo pudo apartar la mirada, sus labios rozando cada vez más el cuello de Famas. En su sueño, Famas había regresado a la época de su primera llegada a Teyvat, atacado por los demonios circundantes. Finalmente, exhaustos, los pocos mortales a los que había protegido con tanta naturalidad se adelantaron heroicamente para proteger a Famas, quien apenas se sostenía. El brazo que sujetaba a Lumine se aflojó ligeramente, permitiéndole envolverse en la manta y arquear la espalda. Vio a Famas, con los ojos cerrados y el ceño fruncido, aparentemente en agonía incluso en su sueño. ¿En qué estás pensando? Se preguntó Lumine con curiosidad, observando el ceño fruncido de Famas. Luego, liberando su mano izquierda del abrazo de Famas, tocó suavemente la frente del hombre. Mientras Lumine lo acariciaba, el ceño de Famas se relajó gradualmente. Al observar la tez pálida de Famas, con la clavícula y el cuello al descubierto, Lumine le besó suavemente la comisura de los labios. No hubo respuesta. Famas seguía durmiendo profundamente. Con valentía, Lumine volvió a besar en secreto al hombre que tenía delante. 2, 3, 4 veces. Finalmente, Lumine, cada vez más tímida, retrajo la cabeza y, como un avestruz, se acurrucó en los brazos de Famas, oliendo su aroma y cerrando los ojos con comodidad. En ese momento, Paimon, que yacía a los pies de la cama, se despertó somnolienta y se levantó lentamente. Entonces vio una escena que la impactó. ¿Qué pasa? ¿Me perdí algo? Paimon solo recordaba a Famas sosteniendo a Lumine mientras caminaban por la calle, con el cuerpo apoyado en su hombro. Rápidamente voló más alto, con la atención centrada en las dos personas en la cama. Famas dormía directamente sobre las sábanas, mientras que Lumine estaba solo medio envuelta, con la ropa aparentemente intacta. Tampoco había marcas extrañas en las sábanas. Tras confirmar algunas cosas importantes, Paimon notó que Lumine tenía los ojos abiertos, lo que sugería que se había despertado. Oye, Lumine, ¿qué pasa? Paimon corrió hacia el hombro de Lumine y susurró, aparentemente preocupada por despertar a Famas. No sé qué pasa. ¿Recuerdas lo que pasó ayer después de beber? Lumine habló en voz baja, con una visible neblina blanca saliendo de su aliento. Estaba extremadamente nerviosa. ¿La vio Paimon moverse? Anoche, ese cantante callejero dijo que nos había encontrado un lugar para quedarnos y que no nos dejaba dormir en la calle. Paimon se sujetó la cabeza con las manos, incapaz de recordar lo sucedido. Lumine, ¿por qué no despiertas a este tipo? ¿Van a quedarse así abrazados para siempre? Paimon le susurró al oído a Lumine, una pregunta introspectiva. Yo, respondió Lumine vacilante, con las orejas enrojecidas y la voz ligeramente temblorosa. ¿Podría ser? De repente, a Paimon se le ocurrió una terrible suposición. ¿Será que Famas? No especules, Paimon, respondió Lumine con irritación, subiendo un poco la voz, sobresaltando al dormido Famas. De repente, Famas agarró la cabeza de Lumine y lo abrazó. MMM. La mente de Lumine se quedó en blanco y se quedó sin aliento. De repente, una figura verde abrió la puerta.
Era Wendy, que se había despertado temprano. Oye, ¿cómo, dormisteis? La voz de Wendy seguía alta al principio, pero tras ver la escena, se fue apagando poco a poco. Al ver a Lumine forcejear en los brazos de Famas, Wendy se quedó atónita. El sonido de la puerta al abrirse y el fuerte saludo de Wendy desde el frente abrieron lentamente los ojos de Famas, que aún dormían. Buenos días, Wendy. Aturdido y luchando por levantarse, Famas sintió algo blando en la mano antes de comprender qué estaba pasando. Al darse la vuelta, vio a Lumine, sonrojada, mirando la mano de Famas. ¿Eh? Ambos se quedaron atónitos, y entonces Paimon gritó. Famas, granuja. Capítulo 55. Mi Capitán King también puede usar una minifalda. En la tranquila y hermosa Mondstadt, a primera hora de la mañana, los residentes de Mondstadt se dedicaban a sus quehaceres. La señorita Catherine, del gremio de aventureros, comenzó su turno. Charles, el camarero del Angel's Gift, limpió la barra. Y el maestro Diluc, el héroe nocturno, descansó tras una noche ajetreada. Solo afuera del supuestamente tranquilo Angel's Gift se encontraban tres extrañas figuras. Famas, sujetando a Wendy por el cuello de la camisa, y Lumine, ruborizada, lo seguía. Me equivoqué. No lo volveré a hacer, o sea, nunca más. Wendy bajó las manos mientras movía las piernas con cautela. Sin embargo, debido a su altura, no podía alcanzar el suelo mientras Famas la sujetaba. Al ver a Famas, furioso y dispuesto a devorarla, Lumine, con el rostro rojo, le ofreció un consejo. Olvídalo, Famas. Wendy no, lo decía en serio. La idea de robarle un beso mientras Famas dormía casi paralizó a Lumine. Sí, solo me preocupa que acabes durmiendo en la calle. Estoy preocupada por ti. Wendy aprovechó la oportunidad para asentir rápidamente, mirando a Famas con cara de inocencia. Además, obviamente eres tú quien ganó el dinero. Cantante callejero. ¿Qué dijiste? Paimon se puso las manos en las caderas y señaló a Wendy. ¿Sabes lo que significa esto? Uf. Lumine ya no está limpio. El pequeño Paimon se cubrió los ojos exageradamente, fingiendo llorar, pero no le salió ni una lágrima. ¿No es tan exagerado? Parecía que le salía vapor de la cabeza a Lumine, pero seguía agitando las manos, fingiendo que no pasaba nada. Oye, es raro verlos a los tres juntos. ¿Sabías que iba a ir a la taberna a organizar un banquete de celebración? Justo cuando las tres jugaban y hacían ruido, la capitana King, con un vestido blanco con estampados florales y un cinturón dorado que le colgaba diagonalmente de la cintura, apareció frente a ellas. Ah, capitana Jin, qué guapa estás hoy. Exclamó Paimon, observando el dobladillo de la falda de Jin ondear al viento. Su coleta, larga y en su sitio, finalmente se desató, dejando que su cabello dorado le cayera sobre los hombros. ¿De verdad? Gracias, pequeña Paimon, respondió Jin con gracia, y luego se abrió paso entre la multitud para entrar en la posada. Oye. Capitana Jin, vas vestida de maravilla y tienes mucha prisa. ¿Buscas ver a tu novio? Resonaron las palabras de Paimon, y Famas dejó a Wendy en el suelo. La atención de todos pasó del sueño de la noche anterior a Jin, que se había arreglado para el día. Al llegar a la entrada de la taberna, tres cabezas se asomaron sigilosamente por el marco de la puerta, mirando a Jin, que ya estaba sentada en la barra. De pie frente a ella estaba... Maestro Diluc, susurró Paimon, apoyando la cabeza en la de Lumine. SHH, Wendy levantó el dedo índice, en un gesto de silencio. Escuche lo que dicen. Jin, sentada en la barra, pidió una copa de vino de diente de león y miró discretamente hacia atrás. Deja que los tres miren, ¿les parece bien? Diluc, con una mirada de asombro en los ojos, obviamente había notado a las tres personas espiando desde la puerta, y aprovechó la oportunidad de servir bebidas para susurrarle a Jin. No pasa nada. Jin estiró suavemente el brazo tras la espalda y se recogió el cabello desordenado sobre los hombros, pareciendo un poco incómoda con su aspecto actual. Ahora, maestro Diluc, debería decirme quién es el héroe elfo de la noche de Mondstadt, ¿verdad? Al oír esto, Diluc, que estaba preparando bebidas, se detuvo. Mirando a Jin, que se sujetaba la cara con ambas manos e inclinaba la cabeza para preguntarle, suspiró con impotencia. ¿Qué, maestro Diluc, que siempre es tan confiable, va a faltar a su palabra? Vine aquí con falda, como acordamos.
Al ver la vacilación de Diluc, el capitán Jin frunció el ceño, con un dejo de reprimenda. Claro que no. Diluc negó con la cabeza, lamentándose para sus adentros. Se culpó por subestimar la curiosidad de Jin por el héroe de la noche. Una noche, para evitar sus preguntas, le prometió a Jin con indiferencia que si ella, la líder vestida invariablemente, se ponía una falda y visitaba el don del ángel, revelaría la verdadera identidad del héroe de la noche. Bueno, en realidad, el héroe de la noche de Mondstadt. Diluc estuvo a punto de decir algo, pero entonces, mientras observaba a Jin beber su vino de diente de león, se llevó la mano a la frente y le recordó. Es bastante fuerte. ¿Qué pasa? ¿Crees que no soporto el alcohol? Jin dio otro sorbo. ¿Estás un poco achispada? No, la verdad es que no, me encanta el olor a diente de león. Tiene una dulzura única. Estás muy achispada. Suspiró Diluc, sentándose frente a Jin. Solo me preocupa quién es ese héroe de la noche y cuáles son sus motivos. Una vez que entró en materia, Jin se puso más seria. Diluc guardó silencio un momento, decidido a no revelar su identidad y, en cambio, a proteger a Mondstadt desde las sombras. Haría que alguien de los guardias de la bodega del amanecer asumiera el papel del héroe elfo de la noche. ¿Para qué pensar tanto? ¿No basta con mantener la ley y el orden en Mondstadt? Entonces, Diluc, no podrías ser tú. Un poco achispada, Jin miró fijamente a los ojos carmesí de Diluc y le hizo la misma pregunta que le había hecho esa noche. Estoy ocupada con el negocio de la bodega todos los días. ¿Cómo puedo ser tan ociosa? ¿Es cierto? Diluc se sirvió una copa de vino. Ah, Diluc, sería genial si todavía estuvieras en los caballeros. Imposible. Diluc ejerció una ligera presión, tocándose el ojo de Dios. Una luz carmesí brilló en él, una responsabilidad que le había encomendado su padre. Como era de esperar, solo pasabas por aquí, no tenías ni idea de quién era el héroe elfo de la noche, y solo querías verme con falda, dijo Jin con seriedad. ¿No vimos esto todos de niños? Diluc hizo girar su vaso. El licor rojo se arremolinaba en su interior. Quizás reflejando su estado de ánimo, no estaba tranquilo. Vamos. No estaría bien que supieran que el líder interino estaba bebiendo con tantas cosas en la cabeza. Jin le dio una bofetada. Oye, lo sabía, ¿verdad? Además de mí, ¿estaban esos tres tipos? Diluc miró a Famas, Wendy y Lumine, que miraban fijamente por la puerta. Ah. Jin golpeó la mesa, como si recordara algo. Diluc, necesito reservar una cena de celebración para celebrar la resolución de la crisis de Barin. Diluc apuró su copa de vino. Entendido. Cenamos en 3 días, ¿no? Un poco achispada, con un ligero rubor en el rostro, Jin reflexionó un momento, como si intentara decidir una hora, y luego asintió con firmeza. De acuerdo, gracias entonces. Necesito volver al trabajo. Volviéndose para mirar a los tres que seguían escuchando a escondidas, Jin adoptó una expresión seria y gritó. Ustedes tres. Corran. Gritó Wendy al oír la llamada de Jin, y los tres se dispersaron. Solo quería decirte, la hora de la cena de celebración. Jin se cruzó de brazos y suspiró con impotencia. Capítulo 56. Encuentro con la señora. Los tres, sorprendidos espiando, corrieron un trecho antes de separarse entre los residentes de Mondstadt que se dirigían al mercado matutino. Tras buscar infructuosamente por el camino, Famas deambuló por la ciudad. En la floristería El lenguaje de las flores, Donna ayudaba a Flora a arreglar sus ramos. A la derecha estaba Kim, un vendedor de frutas, que charlaba con su novia de la infancia, Beatrice. Gritos y regateos llenaban el aire, mientras los caballeros de Favomio patrullaban, manteniendo un orden básico. Corona del Norte, ciudad pastoril, Mondstadt. Observando los dientes de león que flotaban fuera de la ciudad, Fama se limpió la boca con una alegre sonrisa. Se me hace agua la boca incluso mientras duermo. Famas negó con la cabeza, sintiendo una extraña marca persistente en la comisura de la boca. Confundido, se la limpió con fuerza. Tras unas cuantas vueltas más, Famas llegó a la fuente de los deseos de Mondstadt. No muy lejos de allí se encontraba el restaurante más famoso de Mondstadt, el Cazador de Ciervos. Sara, la encargada de la tienda, vestida con uniforme de sirvienta, saludó a Famas con calidez. Buenos días, Famas, ¿has desayunado? Al percibir el familiar aroma a pan tostado de pescado, Famas se acercó y luego retrocedió.
No llevaba dinero. Por no hablar de Mondstadt, ni siquiera en Munatar pagó las comidas. Como dios demonio, Famas llevaba mucho tiempo acostumbrado a la milenaria costumbre de no pagar las compras. Además, Wendy también estaba en la ruina, así que, como dios demonio, nunca había cambiado su costumbre de no llevar dinero. Observando los pasos vacilantes de Famas, Sarah miró al hombre de rojo con diversión. El capitán Jane dijo que, a partir de ahora, todos los gastos de tu bardo y los de Wendy en el cazador de ciervos correrán a cargo de los caballeros de Fabonio. Los ojos de Famas se abrieron de par en par. Capitán Jin, es usted muy considerado. Media hora más tarde, tras una copiosa cena en el de Erunter, Famas contempló la espalda ocupada de Sarah y las mesas y sillas ordenadas, y por fin empezó a pensar en negocios. ¿Vamos al Hotel Goethe a ver a la señora? Recordó de repente la patada que la señora le había propinado a Wendy. Aunque la había bloqueado, aquella pierna larga y blanca. Pues voy a vengar a Wendy. Famas se deshizo de sus extraños pensamientos y se dirigió al Hotel Goethe, alquilado por los Fatui. El Hotel Goethe era propiedad de un anciano llamado Goethe. Según la familia Goethe servía a Mondstadt, pero como los Fatui le habían ofrecido una suma tan grande, les había alquilado todo el Hotel Goethe. Claro que los Fatui tenían su propia red de inteligencia en Mondstadt. Tan pronto como Famas llegó al Hotel Goethe, la mujer que vivía sola en el último piso, revisando la información que tenía ante sí, ya había recibido un mensaje de sus subordinados. ¿Ah, sí? ¿Por fin ha llegado ese tal Famas? La mujer no puso objeción a la llegada de Famas al Hotel Goethe. Según sus subordinados, venía a buscarla y ya la esperaba en el salón. Muy bien. Un misterioso caballero cuyos antecedentes ni siquiera la red de inteligencia de Fatui puede encontrar. La mujer entreabrió sus labios rojos, bebió el vino tinto de su copa y lo colocó sobre la mesa. Luego, poniéndose de pie y con pasos elegantes, condujo a Fatui tras ella hacia el tercer piso del hotel, una habitación utilizada como salón. Famas, que descansaba allí, se acercó a los cobradores que custodiaban el pasillo y los miró con curiosidad. Al cabo de un momento, el cobrador, incapaz de soportar la mirada de Famas, giró la cabeza. ¿Eh? Famas cambió de posición, sin dejar de mirar al cobrador de la máscara roja oscura. El cobrador se apartó discretamente. Famas lo siguió descaradamente. Finalmente, la distancia entre el cobrador y sus compañeros se amplió, y se alejó cada vez más del pasillo. ¿Qué demonios intentas hacer? Acorralado en el pasillo, el cobrador, sin ningún sitio a donde retirarse, le habló a Famas en voz baja. Su máscara roja oscura solo dejaba ver sus ojos y mejillas. Nada, solo me estoy divirtiendo. Al ver la expresión aparentemente irritada del cobrador, Famas casi se rió a carcajadas. ¡Bang! Un sonido extraño resonó, y el Fatui frente a Famas desapareció de repente, haciéndose invisible. ¿Me ves? Ja 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 ja. El cobrador, ahora invisible, le hizo una mueca a Famas y comenzó a irse, volviendo a su puesto, solo para encontrar a Famas mirándolo fijamente. El cobrador se movió a la izquierda, y la mirada de Famas lo siguió. El cobrador se movió a la derecha, y la mirada de Famas lo siguió. ¿Puedes verme? Exclamó el cobrador conmocionado, como si hubiera visto un fantasma. Por supuesto, asintió Famas, con una fina capa de fuego cubriendo sus pupilas. A los ojos de Famas, el cobrador era de un rojo intenso, como una imagen térmica. Nuestro invitado tiene un estilo verdaderamente único. Mientras el cobrador y Famas intercambiaban miradas, un escalofrío emanó de la escalera al otro lado del pasillo. Sin duda, era la dama de los Fatui. Incluso Famas se distrajo un momento al ver a la dama acercarse, pero se recuperó al instante. Por culpa de Famas y del inexplicable viajero, los planes de los Fatui en Mondstadt habían fracasado casi por completo. De no ser por la debilidad del dios del viento y el hecho de que previamente habían usado el mal de ojo para conquistar al hombre que tenían delante, la misión de recolectar el corazón de Dios habría sido imposible. La dama sonrió seductoramente ante este pensamiento. Esta es nuestra reunión oficial, señor Famas. Soy la enviada del Reino de Invierno a Mondstadt y la octava de los 11 oficiales ejecutivos de los Fatui. La dama se acercó a 1 metro de Molle. Su voz poseía un extraño poder mágico que atraía a la gente y la hacía notar.
Señorita, le pido disculpas por las molestias de su visita, dijo Famas cortésmente, con una sonrisa en el rostro. La voz mágica de la dama pareció no tener ningún efecto en él, lo que la sorprendió un poco. Miró a Molle con una pizca de sorpresa. La dama se mostraba extremadamente segura de su apariencia y figura. No, también es un honor. Después de todo, soy embajador de la Nación del Invierno en Mondstadt, así que, naturalmente, debo mantener buenas relaciones con los residentes de Mondstadt. Después de todo, quizás podríamos colaborar en el futuro. Solo soy un plebeyo, pero como acepté su regalo, tengo la obligación de ayudar a los Fatui. Dijo Famas con rectitud. Jaja, ¿en serio? Al oír esto, la dama se cubrió los labios, con la mirada fija en Famas. Bueno, entremos y hablemos. La dama señaló la puerta del salón. Los dos acertijos charlaron y rieron al entrar, cerrando la puerta de golpe. El cobrador, que acababa de ser molestado por Famas, salió sigilosamente y regresó lentamente a su puesto, suspirando aliviado. Uf, menos mal que su dama no me castigó por abandonar mi puesto. Capítulo 57. ¿Qué se puede cambiar por el mal de ojo? Tras entrar en el salón, Famas se sentó y miró a la mujer, quien a su vez lo observaba con interés. Se miraron fijamente un buen rato, hasta que la mujer notó que la mirada de Famas se había quedado en blanco. Finalmente, habló. Señor Famas, seamos francos. La mujer miró a Famas, que seguía aturdido, y golpeó suavemente la mesa. Ah. De acuerdo. Recuperando la consciencia, Famas volvió a sonreírle a la mujer, como si estuviera mirando un bolso. Supongo que ha visto su poder. La mujer miró sugestivamente el ojo maligno oculto en la cintura de Famas. Por eso estoy aquí. Hablando del ojo maligno, Famas se puso serio, dejando de lado sus pensamientos juguetones. Ah. Necesito unos cuantos ojos malignos más, dijo Famas sin rodeos. La mujer arqueó una ceja, confundida. Por lo que recordaba, incluso alguien tan poderoso como Tartaglia, el príncipe de los Fatui, solo podía resistir el poder abismal de un solo ojo maligno a la vez. Entonces, ¿este hombre quería el ojo maligno? ¿Lo usaría para sí mismo o se lo daría a alguien más? Pensando en esto, la mujer negó con la cabeza. El ojo maligno es muy poderoso y raro, ¿y los Fatui? ¿Puedo cambiarlo por un cristal de poder divino?, dijo Famas, interrumpiéndola. ¿Acaso los Fatui no siempre buscan objetos imbuidos de poder divino? Si la mujer solo se había sorprendido, ahora estaba atónita. Según la información de los Fatui, los cristales de poder divino solo podían ser otorgados por dioses demoníacos o los 7 diáconos de Migar. Por ejemplo, el poder que le permitió robar el corazón de Venti fue otorgado por su majestad la reina del reino del invierno. ¿De dónde sacaste el cristal de poder divino? Aunque sabía que no debía preguntar sobre esos asuntos, la mujer no pudo contener sus dudas. No te preocupes por eso, dijo Famas, negando con la cabeza. Así que... La mujer miró a Famas, quien parecía seguro, como si sus palabras fueran sinceras. Tras un momento de deliberación, dijo. Un cristal de poder divino del tamaño de Mora se puede intercambiar por un ojo maligno. Continuó observando la reacción de Famas, como si considerara ajustar la cantidad. Los cristales de poder divino se pueden usar para estudiar alquimia y expandir el poder del usuario del ojo divino. Si comparamos el poder de una persona con una copa, entonces el poder elemental es el agua en la copa, y el poder divino constituye la copa misma. El ojo divino es simplemente un catalizador del poder divino, mientras que el poder elemental es guiado por el poder espiritual del usuario. Por eso Wendy dijo que un gran poder proviene del interior. Sin embargo, no todos los dioses entregan su poder con tanta libertad como Wendy. Algunos, en particular, buscan centralizar el poder e incluso reclamar el ojo divino otorgado a los mortales. En cualquier caso, el poder divino es un bien extremadamente escaso. Tras la guerra de los dioses demonios, los cristales de poder divino solo se pueden encontrar entre los 7 dioses supervivientes y en ciertos artefactos que antaño usaban los dioses demonios, como el salero del dios demonio de la sal y la lanza transformada a partir del jade del dios demonio tras su derrota. Extraer el poder divino de estos objetos es increíblemente difícil. Sin embargo, Famas claramente no era uno de ellos. Como antiguo dios demonio, podía extraer y generar poder divino libremente. Trato hecho. Asintió Famas, calculando en silencio.
El poder divino contenido en un ojo de Dios podía producir cientos de cristales de poder divino del tamaño de un pulgar. Y ese diminuto cristal podía intercambiarse por un ojo maligno imbuido con el poder del abismo. No importaba cómo se calculara, era un trato muy rentable. Después de todo, sin una ruta adecuada hacia el abismo, no se encontraría el poder del abismo, sino una horda de monstruos abisales. ¿Eh? La mujer se frotó la barbilla. Cada uno de los 11 oficiales Fatui poseía un ojo maligno creado especialmente por el doctor. Sin embargo, no todos ejercían su poder. Solo aquellos guerreros enloquecidos por la guerra, como Tartaglia, lo usarían a toda costa. Si el hombre que tenía delante realmente lograba obtener el cristal de poder divino, incluso el preciado ojo maligno del doctor podría ser intercambiado. Entonces, feliz cooperación. La mujer le devolvió el saludo, y un miembro de Fatui sirvió vino para ella y para Famas. Famas no pudo negar las palabras de la mujer. A sus ojos, no había enemigos eternos, solo intereses eternos. Años de guerra habían inculcado en Famas un desprecio por la vida humana. Además, la mayoría de las criaturas de Teyvat morían como meros destellos de luz. Fue solo un milenio de letargo lo que le permitió a Famas recuperar parte de su carácter humano. Bueno, ahora que hemos concluido nuestro asunto, Famas extendió su dedo índice, dibujando una brizna de aura oscura y abisal del ojo maligno. Con un movimiento rápido, la energía negra pareció silbar más rápido que un rayo. Con un silbido, cargó contra la mujer. En el instante en que Famas la atacó, la mujer saltó repentinamente, irradiando una feroz ráfaga de energía elemental de hielo, aparentemente ejerciendo todas sus fuerzas para bloquear la energía negra del ataque de Famas. Crack, crack, crack. La energía negra bloqueada se congeló al instante, se liberó de la escarcha y continuó su vuelo hacia la mujer. ¿Qué? La energía gélida de la mujer quedó fuertemente atrapada por la energía negra, inmovilizándola contra la silla, incapaz de moverse. El poder que posees siempre te lo otorga tu amo, no tu propia fuerza. Famas se colocó frente a la mujer y agitó la mano. El cobrador, que había corrido hacia ella, cayó al suelo como una mosca aplastada, con un agujero en la pared. El cobrador se puso de pie con dificultad y se volvió invisible. Famas volvió a agitar la mano, enviando una corriente de energía negra hacia él. Esta vez, el leal cobrador no pudo levantarse, dejando solo un débil suspiro. Esto es por Wendy, dijo Famas con una sonrisa pícara, levantando la pierna y pisándole el pecho. Tú. La mujer se sintió profundamente avergonzada de ser tratada así por un hombre. Espero volver a verte. Famas giró el zapato, bajó la pierna levantada y empujó la puerta del salón, saliendo del Hotel Goethe. La insonorización del hotel era impecable. Incluso la pelea que se desarrollaba en el interior pasó desapercibida para los Fatui que custodiaban el pasillo. La mujer desistió de su inútil forcejeo. Esperaba algunos intercambios más, pero fue una derrota unilateral e instantánea. El aura negra se disipó lentamente. La dama se alisó ligeramente la ropa despeinada y se levantó. Mi señor. Los Fatui, dándose cuenta tardíamente de la situación, estaban a punto de perseguirlos cuando la dama los detuvo. Jeje, Famas. Ya lo tengo. La dama apretó los dientes. Sabía que no podría derrotar a Famas. Incluso con el poder otorgado por su majestad la reina, no podía librarse de las cadenas negras del hombre. Poco después, Famas llegó al vestíbulo del Hotel Goethe y se encontró con una figura familiar. Capítulo 58. ¿Los Fatui también aceptan niños? Aquí están los materiales de mejora para mi linterna de niebla del vacío. En el mostrador, una pequeña maga del rayo sacó una bolsa grande de cristales eléctricos y un trozo de gel de baba relámpago electrificado. De puntillas, se esforzó por pasárselo a una Fatui con una máscara blanca que tenía delante. ¿Dónde está Mora? Los ojos rojos de la Fatui brillaron bajo la máscara, y una voz fría e impasible resonó. ¿Eh? Una capucha morada ocultaba un cabello verde pálido, un pecho plano y una barriga abultada. Se mirara por donde se mirara, era solo una niña, pero ya llevaba un uniforme de maga del rayo que le quedaba mal. ¿Es suficiente, Mora? Rebuscando entre su ropa, la pequeña maga del rayo sacó un bolso arrugado. Las Fatui miraron fijamente a la maga del rayo y negaron con la cabeza, sin siquiera molestarse en abrir el bolso. No, lo siento, te he quitado el tiempo.
Al ver la indiferencia de los Fatui, el joven brujo relámpago, con voz llorosa, hizo una reverencia de 90 grados ante el Fatui encargado de las mejoras de armas y luego cojeó hacia Famas, aparentemente preparándose para seguir recolectando materiales y mora en la naturaleza. ¿No es ese pequeño del otro día? Famas reconoció de inmediato al pequeño brujo relámpago herido, al que había perdonado durante el asedio de los monstruos. El brujo relámpago se tambaleó hacia la puerta donde Famas estaba, cabizbajo, ajeno a la imponente figura roja que tenía delante. ¡Ay, lo siento! Famas, observando al brujo relámpago a punto de chocar con él, se sujetó la cabeza. La bruja relámpago, cabizbajo, preocupada, notó un par de zapatos que nunca había visto entre los fatui del hotel. Curiosa, levantó la vista. Ante ella había un hombre con una extraña sonrisa. ¿Eres tú? Al ver la radiante sonrisa de Famas, la pequeña bruja luciérnaga, con lágrimas ocultas tras su máscara púrpura, retrocedió con miedo en los ojos. SHH. Famas tapó la boca de la pequeña criatura y, cargándola, salió corriendo del Hotel Goethe. ¡Guau, guau, guau! Con la boca y las manos de Famas sujetas, la bruja luciérnaga solo pudo patalear impotente, gimiendo y pidiendo ayuda a su compañera Fatui. Sin embargo, varios minutos después, la Fatui en el pasillo permaneció en completo silencio, sin siquiera molestarse en mirar a Famas. ¿Son las Fatui demasiado distantes? ¿O simplemente son impopulares? Famas, que solo pretendía burlarse de la pequeña criatura, se sorprendió por la inacción de la otra Fatui mientras se preparaba para irse. Las burlas de Famas solo intensificaron el dolor de la ya angustiada bruja luciérnaga. Forcejeó, intentando abrir la boca, pero Famas la soltó. En cuanto aterrizó, el pequeño brujo luciérnaga rompió a llorar y, sin mirar atrás, salió corriendo del Hotel Goethe. Se acabó. Creo, ¿he vuelto a hacer algo mal? Famas miró fijamente a la criatura que huía. Entonces, al darse cuenta de lo que ocurría, corrió tras ella. Como un relámpago, la figura púrpura se escabulló hacia los edificios residenciales junto a la taberna Cola de Gato. No es una persona grande, pero corre bastante rápido, murmuró Famas, sin dejar de caminar hacia el lugar donde la púrpura había desaparecido. Esto. Al entrar en los bulliciosos edificios residenciales y el mercado, Famas se dio cuenta de que Mondstadt era más grande de lo que había imaginado, y la multitud del mediodía era mucho mayor de lo que había previsto. Había perdido de vista al pequeño brujo luciérnaga que corría delante de él. Disculpe, ¿ha visto a un niño con ropa púrpura? Tras buscar varias veces, Famas finalmente se dio por vencido y comenzó a preguntar a los vendedores y residentes de los alrededores. No. ¿Qué niño? Los residentes fueron bastante serviciales. Grr. Un hombre de rojo, sacudiéndose el pelo en público, empujó a Famas, quien lo interrogaba, y comenzó a balancearse. ¿Quiénes son estas personas? Observando a los residentes de Mondstadt cautivados por el baile del hombre vestido de rojo, Famas se replegó entre la multitud. Finalmente, en un callejón, Famas encontró a una joven, acurrucada en el suelo, llorando, abrazada a las piernas. Oh, deja de llorar. Se agachó un poco, levantó la capucha del pequeño brujo luciérnaga que tenía delante y le acarició el pelo verde. Es solo una linterna de niebla del vacío, ¿verdad? La mejoraré. Elemento rayo, ¿verdad? Le añadiré un poco de elemento fuego. El arte se trata de sobrecargar. Al sentir la textura cada vez más suave, Famas comenzó a pronunciar palabras extrañas. HMPH. Al oír las palabras de Famas, los sollozos de la pequeña bruja luciérnaga se calmaron considerablemente, pero aún así levantó la mano para golpear el brazo de Famas, intentando apartar su mano perturbadora. K. Un suave sonido resonó. Como si llorara demasiado, el ataque de la pequeña bruja luciérnaga no le había hecho daño a Famas. Su manita regordeta se posó en el brazo de Famas, masajeándolo. Toma. Famas tomó la lámpara de niebla del vacío, que la pequeña bruja luciérnaga había dejado en el suelo junto a él, y lentamente la infundió con un rastro de poder divino imbuido del elemento fuego. Toma, una nueva mejora. Sin duda mejor que la tuya. La pequeña bruja luciérnaga se quitó la máscara, observando la operación de Famas con curiosos ojos marrones. ¿Cómo puede ser tan simple? Mejorar la lámpara de niebla del vacío requiere muchísimos pasos complejos.
La pequeña bruja luciérnaga, sentada en el suelo, intentó ponerse de pie, pero la carrera lo había agotado. Se sentó a regañadientes y aceptó la lámpara de niebla del vacío de Famas. Al ver una tenue brizna carmesí en la mecha, que antes era de un morado intenso, el pequeño brujo luciérnaga agitó la lámpara con curiosidad. ¡Bum! Una enorme bola de luz roja y morada se estrelló contra la pared de un edificio residencial en Mondstadt, abriendo un gran agujero y revelando a una familia de 3 disfrutando de su comida. «Papá, ¿se derrumbó la pared?», preguntó confundido un niño, que seguía masticando algo en la mesa. Luego miró a Famas y al mago del rayo fuera del agujero. «¡Corran!». Famas recogió al pequeño mago del rayo, lo envolvió en fuego y lo transformó en pequeños puntos de poder elemental, huyendo hacia las afueras de Mondstadt. ¡Socorro! ¡Hay bandidos! La mujer que estaba dentro reaccionó y gritó. Los caballeros de Favomio que patrullaban oyeron los gritos y corrieron de inmediato al callejón donde ocurrió el incidente. Luego, siguiendo la dirección que les indicó la mujer, los persiguieron sin dudarlo. Media hora después, la capitana Jin, sentada en su oficina, recibió un informe de los caballeros de Favomio. Un hombre de rojo y un grupo de Favomios morados habían derribado el muro de un edificio residencial. Rojo, explosión, la capitana Jin tenía una vaga idea en mente. ¿Podría ser Famas otra vez? Echó un vistazo a la carta oficial de la iglesia de Favonio, enviada por la hermana Grace, que exigía un castigo severo para los autores de la matanza de palomas de Tini. Jin, de vuelta en su ropa de trabajo, tomó un sorbo de café y se desplomó en la silla detrás de ella. Capítulo 59. Caballero Diente de León, gracias. El joven brujo luciérnaga sintió un destello antes de llegar al pie de un gran árbol en la tierra del viento creciente. Cerca de allí, Famas permanecía en silencio sobre una roca a la orilla del río, contemplando el enorme roble del viento no muy lejos. Soplaba una suave brisa y la luz del sol se filtraba a través del denso follaje, proyectando una sombra alrededor de Famas, quien llevaba allí un buen rato. De nada, asintió Famas, mirando al joven brujo luciérnaga, quien había controlado sus emociones. Te lo dije la última vez que nos vimos. Aléjate de lugares donde prosperan conspiraciones como la de los Fatui. Famas miró el roble que tenía en lo alto. Se decía que este roble era el árbol sagrado que creció tras la llegada de Vanessa, amiga del dios del viento, a la isla del cielo. Pero Famas vio algo diferente. Varias auras emanaban del interior del roble, una de las cuales coincidía con el roble mismo, pero era mucho más antigua que el roble mismo, que tenía menos de 1000 años. Era bastante extraño. Huele a fuego. Famas tocó el tronco del enorme roble. Se preguntó si Vanessa, ahora en la isla del cielo, seguía buscando a Famas, el antiguo dios del fuego. No puedo irme. Debo hacerme más fuerte y morir por su majestad. El pequeño brujo luciérnaga ya se había puesto la capucha, ocultando su rostro, aunque sin la máscara. Su rostro regordete lucía increíblemente adorable. ¿Tus pensamientos son peligrosos? Famas negó con la cabeza. ¿Cómo te llamas? Sandru. El pequeño brujo luciérnaga, Sandru, estaba a punto de expresar su lealtad a la reina del reino del invierno, pero fue interrumpido por la pregunta de Famas y respondió instintivamente. Toma, esto es para ti. Al ver a Famas mirando el roble del viento, Sandru se acercó por detrás y le entregó una bolsa grande. Eran los materiales que iba a usar para mejorar la linterna del vacío de niebla. Gracias por ayudarme a mejorar mi arma, pero también derrotaste a mis hermanas, y. En fin, la próxima vez que nos veamos, seremos enemigos. Famas sabía que el pequeño Sandbu se refería a los otros brujos luciérnaga que Famas había derrotado durante el asedio de los monstruos. Sandbu colocó los materiales en el suelo y, con sus piernas regordetas, corrió hacia atrás. Entonces, una columna de viento se levantó desde el borde de la tierra del viento creciente, lanzando al imprudente Sandbu por los aires, gritando: ¡Ah, ayuda! En Mondstadt se pueden encontrar muchas ruinas antiguas, algunas de las cuales conservan sus efectos. Estos círculos solo se activan cuando se cumplen las condiciones necesarias. Y justo ahora, al sur de la tierra del viento creciente, Sandbu pisó un círculo desconocido y se elevó hacia el cielo, dirigiéndose al lago del vino. Famas se quedó atónito por un momento, luego miró hacia la columna de viento. Tras estimar aproximadamente su dirección y el punto de impacto, Famas sonrió al ver cómo la figura púrpura se alejaba en la distancia.
Conocía esta formación. Era la ruta que Cleo usó para escapar después de lanzar sus bombas. Aterrizó en un pajar blando especialmente construido en Mondstadt, de modo que, incluso sin desplegar sus alas de viento, no resultara herida. Mientras Famas se sentaba bajo un árbol en la tierra ventosa, mirando al cielo y contemplando la caída del sol, una figura alta y blanca se acercó y se detuvo frente a Famas, quien dormía una siesta con los ojos cerrados. Miró el gran árbol detrás de la figura roja con una mirada distante, como si estuviera sumida en sus pensamientos. Capitán Jin, disculpe la molestia. Famas no abrió los ojos, y la luz del sol brillaba a través de sus pestañas. A diferencia de su seriedad habitual, el capitán Jin tenía una leve sonrisa en su rostro, que luego se transformó en una sonrisa de impotencia. Señor Famas, ¿está familiarizado con esta época de paz? Preguntó Jin significativamente. ¿El capitán Jin también aprendió la forma de hablar de Kaya, el hombre de los acertijos? Famas abrió los ojos. Pudo oír que el capitán Jin insinuaba que había destruido el muro del edificio residencial en Mont. El capitán Jin esbozó una sonrisa de impotencia. ¿Está enojado? No. Famas se levantó, notando de repente que la capitana Jin parecía diferente hoy. No parecía estar constantemente forzándose, con los nervios a flor de piel. Parecía bastante relajada, una cualidad poco común. Me he estado preocupando por si he fallado en las enseñanzas de Lady Vanessa, si puedo adoptar el título de Caballero Colmillo de León y guiar a Mondstadt libre por el buen camino. La capitana Jin suspiró, alzando la vista hacia el enorme roble del viento. Señor Famas, como Dios demonio de hace 1000 años, ¿qué clase de persona cree que soy? Jin miró fijamente a Famas, esperando su respuesta. Sería, atractiva, capaz, valiente y talentosa, servicial, noble y dispuesta a dedicarme a Mondstadt. Famas pensó un momento y luego le dedicó una lluvia de cumplidos. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Jin agitó la mano con una expresión de desconcierto en el rostro. Para, es demasiado. Pero tiende a ser demasiado seria, no se le da bien expresar sus emociones, a menudo se fuerza y no le importa su propia condición. Justo cuando Jin estaba a punto de decir algo, Famas continuó. En general, la actuación de Jin como líder interina y caballero diente de león fue impecable. Es solo que su excesivo sentido de la responsabilidad la hace parecer menos disciplinada, por lo que los residentes de Mondstadt esperan que su líder Jin pueda tomarse un tiempo para descansar. Si aún tiene alguna pregunta sobre Vanessa, Capitán Jin. Famas se acercó al gran árbol en la zona donde crecía el viento y extendió su brazo divinamente encantado hacia el tronco. Lentamente, sacó del tronco una daga verde claro rodeada de elementos de viento y se la entregó a Jin, quien observaba todo esto. ¿Es esta, la espada de Lady Vanessa? Exclamó Jin al ver la daga que Famas había sacado del tronco. Famas asintió. Jin tomó la daga cian claro y bailó con ella suavemente, su figura ágil como una golondrina joven. Un leve zumbido resonó en su delicada mano, empuñando la espada cian. Giró la muñeca y la daga cian brilló como un rayo. La luz brillante de la espada se fundió a la perfección con la figura delicada pero resuelta de la capitana Jin. Entonces, Lady Vanessa guardaba su espada en Mondstadt, escondida en el lugar que más apreciaba. Jin bajó la cabeza, colocándose con cuidado la daga cian claro, y miró a Famas a su lado. Entonces, la capitana Jin vino a reclamarme una compensación. Que quede claro. Te he dado la espada de Vanessa. ¿No tengo dinero? Observando a Jin, cuyo rostro se sonrojó ligeramente por la danza de la espada, Famas no dudó en fingir pobreza. Además, Jin sabía que el demonio de fuego que tenía ante ella no era un cobarde, e intentó calmar su emoción al recibir la espada de Vanessa. Para Jin, esta no era una espada cualquiera. Era el reconocimiento de Lady Vanessa a su trabajo. Si no, ¿por qué permitiría que apareciera en su poder? La fiesta de celebración comenzará en 3 días, en la taberna del maestro Diluc, Y. Al ver a Jin sacar una carta con el sello de lacre especial de la iglesia de Favonio, Famas tuvo un mal presentimiento. Esta es una carta oficial de la catedral de Favonio, exigiendo un castigo severo para el asesino de Timipigeón. Jin le sonrió a Famas. Ven conmigo. Capítulo 60. Una fiesta para brindar por la victoria. Por supuesto, Famas no podía ir con la capitana Jin.
Para cuando Jin, con la carta oficial en la mano, terminó sus últimas palabras, Famas ya había recogido la bolsa de materiales que le había dejado el mago del rayo llamado Shabu y salía corriendo. Incluso con su atributo viento, Jin no pudo alcanzar a Famas. Tan decidido a escapar. Saluda a Timmy de mi parte. La próxima vez recogeré sus palomas, se jactó Famas antes de irse. Al ver partir a Famas, Jin sonrió. ¿Cuánto durará este tranquilo Mondstadt? Unos días después, Wendy yacía en lo alto del molino de viento más alto de Mondstadt. El sol de la tarde lo iluminaba suavemente. Wendy cruzó las piernas, mientras el sueño se asentaba entre pensamientos soñolientos, y en su estado de semidespierto, rememoró muchos recuerdos de Famas. Cuando Famas aún era el dios del fuego, tenía una lista de deseos, un gran orgullo para él, donde anotaba todos sus deseos, tanto los cumplidos como los incumplidos. Claro que todos estos deseos eran bastante extraños, como atrapar un pequeño tesoro tuerto, canta a un lirio de cristal y beber leche de coco. En ese momento, Famas, incapaz de soportar la insistencia de Wendy, le mostró su lista de deseos. La lista era un registro de eventos escrito con poder divino, lo que significaba que solo el poder divino podía modificar su contenido. Durante el último siglo, he cumplido la mayoría de mis deseos. Aparte de algunos muy difíciles, no quedan muchos. Ahora que todos mis deseos se han cumplido, quizás sea hora de descansar. Famas estaba describiendo sus metas cuando Wendy, sosteniendo la lista de deseos, esbozó una sonrisa maliciosa y manipuló su poder divino para garabatear en el papel. Tú, para. Al ver las acciones de Wendy, Famas se enfureció al instante. Su armadura estaba pegada a su cuerpo, y su lista de deseos era un elemento muy importante. Incluso el más mínimo error era inaceptable. Famas tomó la gruesa lista y la revisó en busca de errores. ¿Solo bromeaba? Wendy admitió rápidamente su derrota. Famas lo comprobó rápidamente, y solo al no encontrar nada grave se sintió aliviado. ¿Podrías dejar de ser tan travieso? Famas frotó con fuerza la cabeza de Venti. Oye. En aquel entonces, Venti aún se encargaba de los asuntos agrícolas y ganaderos de Mondstadt. Tras una breve reunión, regresó a Mondstadt. Sin embargo, al final de su lista de deseos, sin que Famas se diera cuenta, había una línea añadida en secreto usando el poder del elemento viento. ¿Con Barbatos? No. Tengo que encontrar la manera de retener a este tipo. Con este pensamiento, Venti, que había estado tumbado en el molino recordando el pasado, se incorporó de repente y miró a Liyue, con una sensación de crisis que lo invadió de inmediato. Si vuelve a luchar con el viejo Lord Geo y es sellado durante 1000 años, ¿cómo se cumplirá mi deseo? Venti se levantó de inmediato. Mondstadt tiene un festival tradicional, el Festival de las Flores de Viento. Tenía que retener a Famas al menos hasta después del Festival de las Flores de Viento. El Festival de las Flores del Viento, un festival tradicional de Mondstadt que simboliza el viento y las flores, el vino y la poesía, la libertad y el amor, encarna la fe y el alma de los habitantes de esta tierra. Cada vez en esta fecha, los habitantes de Mondstadt obsequian a sus seres queridos con flores especiales, ofreciendo su flor del viento elegida a Barbatos, su dios guardián del viento, permitiendo que sus corazones y canciones viajen libremente a lo largo y ancho del viento predilecto. Pero si lo dejo aquí, ¿no violaría eso el principio de la libertad? Preguntó. Wendy, forcejeando, meneando la cabeza y avanzó lentamente hacia el regalo del ángel. Esa noche era el banquete de celebración. Con el sol poniéndose y el anochecer profundizando, la noche era la hora punta para los negocios en el regalo del ángel. La taberna, que debería haber estado llena de gente, estaba inusualmente desierta hoy, un marcado contraste con el bullicio de las calles. ¿Por qué hay tanto silencio aquí? Preguntó Famas, de pie frente a la taberna, desconcertado. Había oído al capitán Jin anunciar el banquete de celebración, pero la atmósfera tranquila le pareció un poco extraña. Hola, ¿estás aquí? Justo cuando Famas estaba fuera de la taberna, esperando para mirar la hora, Wendy se le acercó dando saltitos como un conejito. Famas se giró y la miró fijamente, quien parecía un poco diferente, aunque no sabía qué le pasaba. ¿Tú? Oh, no te preocupes. Entra. Al ver la expresión de desconcierto de Famas, Wendy simplemente sonrió y lo animó a continuar. Mirando a Wendy y dudando un momento, Famas abrió con suavidad la puerta de la taberna. Sorpresa.
En cuanto Famas abrió la puerta, una lluvia de fuegos artificiales de colores cayó sobre él como confeti. El coro de voces llenó los oídos de Famas, y aparecieron figuras familiares. Famas casi sacó su ar. Jeje, ¿te asustó? Kaya observó la reacción de Famas con aire de suficiencia. Lo siento, señor Famas, no pretendíamos ocultárselo. Es solo que, el rostro de Jin se llenó de disculpas, como si se sintiera mal. No pasa nada, Jin, dijo Lisa, que estaba cerca, imperturbable. Una sorpresa solo es una sorpresa si se mantiene en secreto. No te importará, querida, ¿verdad? En ese momento, Famas finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Miró a todos a su alrededor y dijo sorprendido. ¿Qué están haciendo? Como pueden ver, no es solo una celebración, es una fiesta que todos prepararon solo para ustedes, explicó Wendy con una sonrisa. Celebramos al héroe que rescató a Tebarin. Amber sonrió, tomó la mano de Famas y, antes de que pudiera reaccionar, lo arrastró hacia la taberna. La taberna bullía de actividad. Una larga mesa de madera estaba cubierta con un mantel blanco, y los platos aromáticos parecían brillar con una luz dorada. Bajo la luz naranja, entre el vino dulce y las bebidas, varias figuras conocidas se movían, charlando y riendo, creando un ambiente festivo. Famas, Lumine, que comía elegantemente, saludó a Famas. Paimon, con la comida en la boca, tarareó unas palabras a Famas a modo de saludo. Señor, este ramo es para usted. En ese momento, Noelle, que llevaba mucho tiempo esperando, le entregó un ramo de flores a Famas con una sonrisa radiante. Famas aceptó las flores. Los diferentes colores de las flores desprendían una fragancia armoniosa y refrescante. Gracias. Famas miró a la gente de Mondstadt. Por supuesto, Bennett no estaría allí. ¿Por qué es tan formal? Somos amigos. Kaya rodeó el cuello de Famas con el brazo y miró a Diluc, que estaba a su lado. ¿No es cierto, maestro Diluc? Diluc miró a Kaya y levantó su copa. Ahora que ha llegado el protagonista, que empiece la fiesta. Yo pagaré todas las bebidas esta noche. El maestro Diluc es tan generoso. Wendy aplaudió vigorosamente, con el rostro lleno de emoción. Diluc volvió a mirar a Wendy y sonrió de repente. Claro, tendrás que pagar extra. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, vamos, brindemos. O se enfriará la comida, dijo Bárbara en voz baja, sosteniendo las bebidas. Bueno, un brindis por Famas. Salud. Las copas chocaron con una serie de nítidos tintineos. Solo entonces Famas notó algo diferente en Wendy. Parece que lleva medias claras. Famas miró atónito a Wendy, que siempre había llevado medias blancas. ¿Es esto, un pequeño consejo para conocer a un novio? Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.